Suscríbete a la Panterita. Muy bien, Arturo, saludos cordiales a todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Pancho López? Buen día, Arturo, saludos para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para todos. Víctor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. El público gritaba, Ale no se va, Ale Arce, ayer. Y se va a ir. Ayer nos decía el mismo representante, Carepe, que ya tiene conocimiento de dónde... Pero manejan mucha reserva porque el club que tiene que definir, ¿verdad? Sí, el club el que tiene que definir. 7 millones, ¿quién quería pagar? Lo que leíamos anoche, que Liga quería más de 6 y que el que hasta ahora había ofertado algo concreto, Palmeiras, 4,5. Pero también hablaban de una posibilidad de la Premier, que es el Everton, y otras posibilidades dentro del fútbol brasileño, decían los medios. Yo leí Palmeiras tiene 3 candidatos y uno que ya está. Y no le menciona. No, pero hay uno no que sé ya por está. la respuesta de Liga. Lo que decía en Ecuador, por lo menos. Que en Ecuador decía el Palmeiras citó uno que están en Europa, 2 que están en Europa y otro que juega... Pero en Ecuador, y lo admitió Garepa ayer. Claro. Sí, él dijo pero que está buscando 9. No le quería comentar mucho a Alex por el tema de jugar las finales, no sacarle un poco del centro de atención, pero que aparentemente es inminente su transferencia. Así como están las cosas, es muy difícil que lo retenga Liga de Quito. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo. O sea, Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. ¿Cómo te va, Miguel? Arturo, ¿qué tal? Bien, ayer estuvimos en directo a la noche en televisión, ahora hacemos al aire. ¿Qué varió de ayer a hoy? Le decimos a la audiencia que siguen estudiando ofertas. Lo de Alex Arce, que ya está en el país, llegó esta mañana, Miguel. Gracias, Arturo, por la oportunidad y un gusto siempre participar de tus programas. Lo único que varió de ayer a hoy es exactamente eso, que Alex está en Paraguay, está en su casa y está feliz y contento y quiere disfrutar un poco de su familia y de todo lo que es su entorno en Paraguay, ¿no? A partir de hoy, como te había comentado ayer, a partir de hoy vamos a sentarnos con la directiva de Liga. Vamos a cenar hoy por la noche, conversar y empezar a evaluar lo que tenemos en manos y ver cuál será el destino de Alex. Pienso que en los próximos 10 días ahí estaremos empezando a solucionarlo, si Dios quiere. Esta noche la reunión con el presidente de Liga de Quito, ¿se manejan los números o el deseo del jugador? ¿Cómo queda el tema ahí cuando vos hablas en nombre del jugador a la propia institución dueña de los derechos federativos? Bueno, como te comenté en otras ocasiones, yo respeto mucho las instituciones, siempre lo he hecho así en toda mi trayectoria con todos los clubes, recordando que yo ya tengo más de 20 años en esta profesión y hoy mi momento es de Alex, pero ya lo manejé con otros jugadores importantes también. Y a partir del momento que la institución me diga, sí, tenemos deseo, tenemos intención, te autorizamos a avanzar en situaciones, a partir de ahí yo me empiezo a mover, ¿verdad? Mientras ellos no me digan eso, está todo muy en la fase de especulación, porque Alex tiene un contrato con Liga, un contrato importante, y sé que es un jugador importante para Liga por todo lo que ha logrado. La hinchada le pedía el sábado que no se fuera, que no se vaya, y claro, todo eso es una eminente salida de Alex, puede también crearle alguna situación al club. Pero el club va a tener que tomar la decisión, y si el club me dice sí, avanzamos, y si no, seguirá cumpliendo su contrato en Liga. Pero lo que he tenido de información es que ya están bastante resignados con una eventual salida de Alex. Y bueno, Miguel, ahora vamos a entrevistar a Alex Arce, que ya está con el compañero Gerardo, así con su representante y con el mismo protagonista. Un abrazo, Miguel. Un abrazo grande, Arturo, saludo a todos y un gusto siempre participar de tus programas. Gracias. Ahora estamos con Alex Arce. ¿Cómo te va, Alex? Buen día. Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, bien, Alex, contanos la emoción, el retorno familiar al aeropuerto esta mañana. Contanos, Alex. Sí, muy contento, la verdad que volver así y encontrar a la familia ahí esperándote, la verdad que eso emociona mucho, y bueno, verles ahí a mi abuelo, a mis tías y a toda mi gente, la verdad que a uno le pone muy contento. Hay cosas que un jugador puede imaginarse. ¿Vos te imaginabas este fenómeno llamado Alce en Ecuador?
No, la verdad que uno siempre sueña en eso, ¿no? La verdad que yo cuando me salió la oportunidad siempre me fui con esa intención de ir y poder hacer bien las cosas y nada, creo que gracias a Dios me salieron bien y pude terminar el año de la mejor manera. ¿Tu compañero qué te dice? ¿Qué te comentan? La hinchada ayer, el fenómeno Arce. Sí, con los compañeros la verdad que bastante bien. Desde que llegué me recibieron de una manera muy buena, siempre con buena onda y la verdad que a mis compañeros también les debo mucho este momento que estoy pasando. Creo que tenemos un grupo maravilloso y nada, el objetivo era campeonar y gracias a Dios pues conseguimos un título que es muy importante y la verdad que me gané cariño de la gente y a eso le pone muy contento. Y con relación a tu rendimiento y los goles que llegaban, y si seguían llegando, ¿a dónde van a ir tus goles ahora, Alex? ¿Es inminente tu vida? Sí, como te dije recién, es gracias a mis compañeros, gracias al grupo, la verdad que ellos me asisten bastante bien y yo siempre estoy ahí empujando o siempre estando en el momento correcto. Yo estoy muy agradecido a ellos por el momento que estoy pasando y nada, ahora estoy disfrutando un poco con la familia y seguramente ya mi representante va a ver y si Dios quiere vamos a ver qué pasa. Yo creo que podemos hablar en pasado, si se da. ¿Qué representó el fútbol ecuatoriano para vos? Y la altura. Y la verdad que es creo que me representa un salto muy grande en lo que es mi carrera, seguir creciendo, es algo muy lindo lo que me pasó, quedar en la historia del fútbol ecuatoriano. La verdad que para un jugador es algo muy hermoso y nada, la verdad que la otra vez saliendo campeón y recibiendo el cariño de la gente, la verdad que a uno le pone muy orgulloso de eso. Cuando te dijeron liga, ¿dudaste, no dudaste? ¿Qué dijo tu representante cuando Independiente Rivadavia te deja ir y te vas a la liga? No, yo siempre dije que quería seguir creciendo. La verdad que en Independiente Rivadavia también me fue bastante bien. Hice un muy buen año y creo que eso ayudó bastante para que otros equipos me echaran el ojo y bueno, cuando me llegó esa oportunidad de llegar a un grande como lo es Liga, teniendo copas internacionales y a ponerle que a 15 días de teniendo una final, una recopa que tenía que jugar, la verdad que eso me motivó bastante. Siempre dije que sí y le dije a mi representante que pudiera salir eso de cualquier manera y bueno, hablando con los dirigentes también allá en Independiente de Rivadavia, todo se solucionó y se pudo dar ese salto en mi carrera. ¿Y ahora qué te hacen saber los dirigentes? Contanos, Alex Arce. No, con los dirigentes nos llevamos bastante bien, me tienen mucho cariño y yo también a ellos. Yo también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad y nada, por suerte salieron bien las cosas y nada, esperemos que sea lo mejor ahora para los dos, para mí y para el club. Los números se manejan, se hablan de dinero, que Palmeiras, que el Everton del fútbol árabe, Turquía. ¿Te mareas un poco con esto o no, Alex? No, la verdad que yo estaba muy concentrado en lo que era Liga, porque teníamos partidos muy importantes, teníamos las finales ahí y estaba muy concentrado en poder terminar de la mejor manera el año. Gracias a Dios se nos pudo dar el título, haciendo buenos partidos y nada, ahora como te dije, ahora le toca trabajar a mi representante y ahora me toca descansar un poquito y ya después ya vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que más te pregunta la prensa ecuatoriana, Alex? No sé, no sabría decirte, pero siempre me preguntan por el sistema de juego, con quién me asocio más, con quién me gusta jugar más y la verdad que como te dije, me entiendo bastante bien con los compañeros y es gracias totalmente a ellos lo que hoy
me está pasando. ¿Te imaginas el fútbol inglés? Ojalá Dios quiera. La verdad que uno siempre sueña en poder jugar en esas ligas y nada, todo puede pasar, así que con mucha fe y trabajando siempre todo llega. Y como al comienzo la pregunta, tu ascenso fue muy grande, Ale, y vos sos consciente, ¿verdad? Tu ascenso futbolístico y tu vocación goleadora, enorme. Completamente, como dije siempre, en estos últimos 3 años mi vida ha cambiado bastante. La verdad que he crecido muchísimo en lo futbolístico. He conseguido cosas muy importantes, salir campeón acá en Paraguay con Ameliano, después irme transferido, salir goleador en Argentina, en la Primera Nacional, conseguir un título, un ascenso y este año coronarlo de la mejor manera, saliendo campeón en Ecuador y de la manera que lo hicimos. La verdad que a uno le pone muy contento y en mi parte me pone muy orgulloso por todo lo que he dado. Y los goles, oportunismo, sos un inquilino en el área, salí del área, le pegás, completo arriba para el gol, Alex, ¿eh? Sí, yo creo que de todo un poco. La verdad que yo creo que me adecuo a las situaciones, siempre estoy pescando ahí, en qué momento estar ahí o en qué momento picar y cosas así. Creo que en ese sentido he crecido bastante y eso la verdad que me ayudó mucho y como te dije también a los compañeros que tuve que me asisten bastante. Compañeros que tuve, inminente tu salida, Alex. ¿Todavía no te imaginás o dejás al club y a tu representante el tema? No, ellos se están encargando de eso. Yo la verdad no he hablado con ellos. Ahora recién estoy llegando en casa. Voy a disfrutar un poco ahora con la familia y seguramente cuando sepan algo o hay algo concreto, seguramente me van a llamar y me van a avisar. Sos jugador maduro mentalmente, Alex, ¿no? Maduraste. Sí, yo creo que sí. Como te dije, en estos tres años que han pasado he crecido bastante, ya ha cambiado mucho y la verdad que estoy muy agradecido con Dios y con todas esas personas que me han ayudado. Del trabajador, del que no tenía dónde jugar, ¿te acordás? ¿Pasa por tu mente o no? Sí, obvio que sí. Uno siempre piensa, uno sabe bien de dónde viene, así que yo lo tengo muy claro. He pasado por muchas cosas y como te dije, la verdad que yo estoy muy agradecido con Dios y con toda esa gente que me ha ayudado. Como vendedor ambulante vos no tenías dinero, ¿y quién colaboraba con vos para comprarte la mercadería? No, tenía un amigo que me decía para ir a hacer eso, para salvar algo, y no, sí, vendíamos hamacas y recorríamos y bueno, con eso salvábamos un poquito y ya después tuve ya la oportunidad de vuelta de volver a jugar y gracias a Dios me fue bastante bien. Lo que es, ¿no? Uno puede escuchar por radio, los diarios, impresos, digital y después prender la televisión y ves tu gol. ¿Y qué representa en tu memoria el festejo, el grito de gol y la racha? Porque eso es un gran goleador. Sí, la verdad que a uno le pone muy contento eso. Te iba a decir en guaraní, Shemo Pirimba, legalmente cuando veo mis videos y todo eso y en estos últimos meses cuando salgo de recambio y corean mi nombre, la verdad que Shemo Pirimba es. ¿Y Humberto García qué significó en tu carrera? Muchísimo, creo que Humberto García me abrió de nuevo las puertas. Siempre hablo con él, siempre estoy agradecido con él y siempre lo recuerdo cada vez que me preguntan y la verdad que yo creo que él me abrió las puertas de nuevo en Ameliano y pude lograr el objetivo de ser un jugador profesional. En el cambio te aplauden y vos le aplaudís también al público de la liga. Sí, así mismo como se vieron en los videos cuando me tocaba salir y la gente me empezaba a aplaudir y la verdad que eso le pone muy contento a uno, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con el cariño de la gente que me ha demostrado ahí en Liga de Quito. ¿Lloraste alguna vez en vestuario en la liga?
¿Cómo? ¿Lloraste en vestuario de emoción en la liga? No en campo, en vestuario jugando por la liga. Sí, lloré de alegría y también como que lloré de tristeza cuando a veces las cosas no salen, a uno le toca y le pone nervioso y ya me ha pasado bastante. ¿Y tu futura señora, la familia, cuándo te casas? ¿El 27? Sí, me caso el 27, con el amor de mi vida de hace tanto tiempo, que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas y nada, creo que vamos a coronar el año de la mejor manera. Cuando le dijiste nos casamos, ¿qué te dijo? ¿Y cómo se llama tu futura señora? Se sorprendió un poquito, pero bueno, después dijo que sí. ¿Cuánto tiempo de noviazgo? Prácticamente como 15 años Pero ella te dijo ya no hay pretexto, ¿verdad? Sí, me lo tiró varias veces en la mesa. Y bueno, y vos le dijiste, te casás el 27, ¿en dónde te casás? ¿En qué iglesia? ¿En qué ciudad? ¿En Carapeguá? Sí, ahí lo estamos viendo. Mi mujer se encargó de todo eso, así que ahora vamos a planificar bien eso. Y que disfrute, Ale, congratulaciones, felicitaciones, vamos a ver a dónde vas a jugar. Éxito, Ale, gracias por tu tiempo. Gracias. Ale Arce. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. Otra vez explota todo con CNT, 2.000 millones en efectivo, salen sí o sí, 1.000 millones en el pozo y 1.000 millones por número de cartón. 2.000 millones salen este domingo, CNT, el poder de cambiarse por emoji. Bueno, y estamos con el tema de Walter González, tenía que haber firmado hoy Caloquiza, el 9. Sí, por el Luqueño, exactamente, así es. Uno de los delanteros, porque siguen queriendo a Bruera, pero hoy firmaría. es el otro que Sí, sigue no, pero ayer queriendo tuvimos buena revisión y paró fuerte contra el arbitraje. Sí. ya no tiene confianza en lo que hace Veraquino, decía el presidente del Sportivo Luqueño. Pero fuerte, ¿eh? Sí, bastante fuerte estuvo ahí sobre el final. Sobre el tema del atacante, nomás porque le preguntábamos si Walter era el que iba a venir y ya con eso lleno, y decía que igual siguen buscando y que es Bruera el apuntado. Ahora, hasta ahora no hay un refuerzo trascendente, ¿no? Cambian de club, la misma figura, no hay nada que renueve y sobre todo levante la ilusión de tener un campeonato mucho más interesante de lo que tuvimos. Si hablamos de un campeonato pobre, como dicen todos, hasta ahora no hay ninguna figura rimbombante para generar o crear una expectativa distinta, ¿no? Y hay que ver qué es lo que pide Martínez para hacer, porque si es lo que publicó el gráfico de Buenos Aires, publicó que lo quiere a Sergio Romero como arquero para Cerro Porteño, que no tiene lugar en Boca. Y hay otros. Y eso sería un nombre fuerte. Sí. Porque él quiere un arquero que juegue muy bien con los pies, y Sergio Romero, que no tiene minuto en Boca. Tampoco es muy bueno con los pies. Estamos con Humberto García. ¿Cómo te va, Humberto? Sí, bueno. Buen día, Arturo. Perdón, Se recordó muy bien y le reconoció públicamente Humberto García, Alex Arce, a tu persona. Creo que Humberto García me abrió de nuevo las puertas. Siempre hablo con él, siempre estoy agradecido con él y siempre lo recuerdo cada vez que me preguntan y la verdad que yo creo que él me abrió las puertas de nuevo en Ameliano y pude lograr el objetivo de ser un jugador profesional. ¿Escuchaste, Humberto? Me alegra bastante escuchar estas cosas porque uno cree que cuando hace un trabajo y la visión que ve con los jugadores siempre es buena, así que muy contento con lo que él está haciendo, pero a la vez también él ayudó bastante a la Ameliano porque en la intermedia creo que fue el goleador y en la primera se le campeón la Copa Paraguay y se le dio campeón la Supercopa, así que su estadía en Ameliano fue muy fructífera. Cuando hablamos con vos y cuando estaba la intención de Independiente Rivadavia de tenerlo, vos dijiste no lo vamos a retener. Cuando lo estaba para llevar Independiente Rivadavia, diste tu aprobación para que se vaya. Sí, así mismo. La idea nuestra siempre que el jugador progrese. El Ameliano siempre tiene esa tesitura de que viene el club para que sea más o menos un envión para que pueda salir a jugar afuera. Esa es siempre la idea de los directivos. Creo que tienen una muy buena gestión en ese aspecto con el presidente, con el señor Cerrati, así que es un club bastante bueno para cualquier futbolista y lo está mostrando porque hoy día
el Ameliano es un equipo bastante fuerte en primera. Frases de colección. En estos últimos 3 años mi vida ha cambiado bastante. La verdad que he crecido muchísimo en lo futbolístico. He conseguido cosas muy importantes, salir campeón acá en Paraguay con Ameliano, después irme transferido, salir goleador en Argentina, en la Primera Nacional, conseguir un título, un ascenso y este año coronarlo de la mejor manera saliendo campeón en Ecuador y de la manera que lo hicimos. La verdad que a uno le pone muy muy contento y también a los compañeros que tuve que me asisten bastante. Frases de colección. Lloré de alegría y también como que lloré de tristeza cuando a veces las cosas no salen. A uno le toca y le pone nervioso y ya me ha pasado bastante. Frases de colección. Y bueno, Humberto, la emoción de Alex Arce. Sí, como te digo, está triunfando. La verdad, la cosa que él casi no me creía que él podía jugar en la selección. Nosotros le veíamos que tenía un potencial enorme a llegar a la selección. Gracias a eso dieron las cosas para él. Hoy día es seleccionado. Como el hijo salió campeón ahí en Argentina, fue goleador en un reducto bastante difícil como el fútbol argentino, muy competitivo, es difícil, tengo por ahí. Y lo que está haciendo en Ecuador sí que es fenomenal, salir campeón en la primera, siendo uno de los goleadores nuevamente, así que está siendo un tío jugador y un embajador para lo que es el fútbol paraguayo. ¿Y tu futuro cuándo, Humberto? Y no sé, febrero, marzo, por ahí. ¿Y la oferta ya tenés? En el interior, a nivel huracano. Ah, pero el interior, ¿a dónde te irías? Y hay que hablar con son clubes del interior. Son clubes del interior. Y bueno, Humberto, gracias por este tiempo y el reconocimiento que te hizo Alex Arce. Gracias a todos, que sigamos seguindo para ustedes. Gracias, muy amable. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura ticket legal en pechugón.com. Dice que la presentación va a ser mañana de Martina, no hoy. Y todo indica que sí, porque se atrasó el vuelo. La tarde. Este vuelo tenía que haber llegado 8:20. Se atrasó el vuelo, salía de Aeroparque, se atrasó el vuelo. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar, Arasí. El barrio Arasí en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974316672. Queremos hablar con Walter González, nuevo delantero. Hoy tiene que firmar, decía Daniel Rodríguez, y hay acuerdo de palabra con Luque. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @AsismedPY, Asismed toda la vida. ¿Todavía de Olimpia? Todavía Morínigo le compran el pase, tenía Chacarita el 60%. ¿Y se puede hablar con él? Él está ahora en la sub-20, creo que no tiene restricciones el tema de la selección sub-20. Él va a jugar el sudamericano, no va a estar enero o febrero con Olimpia, pero confirman la compra del pase, que se cumplió el tiempo del préstamo y tenía que hacer uso Olimpia. Y Chiquito Romero de Boca dice, Diego Valdo lleva al técnico de Colo Colo. ¿Cómo? El arquero de Boca no es Romero. Sí, Romero. Y lo quiere llevar... Diego Martínez lo quiere traer para Cerro. Ah, para hacerlo. Claro. A eso que decía que lo quise. No, él dijo, yo no creo. Eso es lo que... Lo tienen que vender allá. Porque Colo Colo le pidió a Chiquito Romero, le quiere. Almirón, que también lo dirigió. Sí, también lo quiere. También. Pero entonces quiere llevarlo. Y lo quiere. Lo que pasa es que quiere salir de Boca. Él terminó siendo suplente. Ya claro, no jugó los y tiene últimos contrato activo con Boca que quiere buscar salir. No, ¿Y qué van a hacer contra el arquero? No, y lo que pasa es que hay que verlo a Alexis Martinaria. ¿Ese ya arregló? Todavía no. No arregló todavía no. Claro, no. ¿Y qué va a hacer? ¿Ya vamos a pelear con Chiquito? Chiquito con Romero con... Sí, ya quiere salir. Si lo trae a Romero es porque lo van a vender allá. Yo no creo. Pero... Ya no. Yo sé que Jan quiere salir ahora, no sé si lo ven. Ya hablamos incluso con su representante. Sí. Tiene hasta diciembre. Exacto, y como los jugadores quedan libres, entre comillas, 6 meses antes, claro. Dice Lucas Domenech, vamos a esperar ahora. Y ya está.
Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, disfruta de descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Contigo Money obtenés 25% de descuento directo en caja. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Quiénes son? Diego Martínez, según siempre la base de El Gráfico Online, que es una página creíble. Él pidió un arquero con buen manejo de los pies, Chiquito Romero es el que pica en punta, en el gusto del entrenador. Un marcador central zurdo, que fue lo que hablamos otro día cuando usted le preguntó a Carlos Quise en qué posición traería, dijimos un marcador central zurdo. Un volante. Después, un enganche. No, volante digo Carlos Quise. Un enganche, o sea, un volante creativo. Un 9, un centro delantero. 4 mediocampistas, tanto con llegada y que rompan, tipo volante mixto. Y ahí saltan los nombres de Boca, que está Agustín Martegani, que recién llegó a Boca y no tiene lugar con Gago, y estaría lo de Juan Ramírez, que es muy cuestionado por la gente de Boca, y es un volante que también estaría en la carpeta de Diego Martínez. ¿Cuánto de Boca quiere él? Y hasta ahí 3 nombra. Chiquito Romero y esos 2 volantes. ¿Y quiénes son los que van a salir en Cerro? No sabemos. Y ahí el 17, tema, 16 creo que salen. El cupo de extranjero, el problema no es que él limpia todo y quite a Carrizo, a... Porque usa la palabra No, y limpia. porque para traer 3 extranjeros tiene que sacar 3 extranjeros, si no va a tener... Pero arquero necesita eliminar. Sí, Ahora, sí, arquero, acá lo que hay que... Mira, ¿quién es el que decide al final? ¿El entrenador o el director deportivo? Pues hasta aquí, Weiner. No, si pide el técnico. Yo creo que lo que le pide el técnico se lo van a traer, o van a tratar de traerlo, lo pide el técnico. Y puede ser que pida, pero de ahí a que se cumpla ya es otra cosa. Bueno, por eso digo, claro. Yo lo que que veo... todo el mundo pues le dio una importancia al director deportivo, que tiene que hacer, no. Ahí sí vamos por esa información. Y ahí tiró nombres propios, acá tira el gráfico. Carrizo ya no ocupa el lugar de extranjero. El futuro está cambiando. En UNIBE contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución, aulas y laboratorios equipados. Inscribite y evoluciona, matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py, UNIBE te espera. En Encarnación Bella Vista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113, escríbenos al 0983-604-300. Claro, lo que lee Germán es del gráfico de la Argentina. Claro, gráfico y online. lo que están respondiendo ahora es que están viendo lateral izquierdo. No por desacreditar lo del gráfico lo de Germán. Central, zurdo. Volante creativo y un delantero. Ahí está. Esa fue la práctica que tuvieron, la charla que tu... y ahí nos nombran lo del el volante mixto y el arquero que nombra el gráfico. Cuando se reúne Weiner con Martínez, habla, charlan y le da una gráfica, una descripción de plantel, y ahí hablan entre ellos y le dice uno al otro, para comenzar a arrancar, vamos por un lateral izquierdo. Después le dice, ¿y un central? Sí, le dice, esto es verdad. ¿Por qué me miras? ¿Y por qué no cree? Y después le dice un volante creativo. Y después le dice un delantero. La primera charla y en conferencia Víctor le va a preguntar si ya hubo, no digo nombres, posiciones cuando se ha presentado Martínez en Cerro. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aflojador, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Parece el arquero. Es muy raro el arquero porque le tienen a Jan, es decir, o le sacás o lo respaldás, que te dé lo que te dio al principio cuando él vino era ídolo. Hoy la gente no lo quiere, pero pasó lo mismo con Aquino, ¿no? ¿Qué es lo que es la gente? La mitad le quiere, la mitad, ¿por qué Pío va a la gente, estoy hablando de la gente. No, hay mucha gente que le quiere, sí, pero ¿qué tal, Tato? ¿Cómo te va? Tato Aguilera. Tato. Arturito, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo Tato estás, querido? Bien, deseándote lo mejor, próspero próximo año, feliz Navidad, año nuevo. Gracias, Tato, gracias por la deferencia que siempre tenés para con nosotros. Romero, el arquero de Boca, ¿a dónde va? De nada, estimado. ¿A dónde va Romero? Se queda.
La idea es que se quede, le quieren traer un arquero para pelear el puesto, también Bray, porque se va Javi García. En Boca quieren trabajar con 3 arqueros de fuste, con 3 arqueros de jerarquía, por lo que por ahora Chiquito Romero no está pensando en emigrar. Bueno, ese es el arquero porque se manejó la posibilidad de que Martínez, el nuevo técnico de Cerro, que ya está acá, es técnico de Boca, ve la intención de traerlo. ¿Qué suena en Boca por el interés que pueda poner el nuevo técnico de Cerro, Tato? Mirá, de Boca yo tengo entendido que en su momento se habló de Javes Saralegui, mediocampista que con Diego Martínez se anduvo muy bien, un juvenil que no ha tenido minutos prácticamente con Fernando Gago y parece que no va a ser tenido en cuenta en el 2025. Después hay un listado de jugadores que se van libres, otros con contrato van a ser cedidos a préstamo o que van a rescindir, muy grande. Por ejemplo, tenés a Javi García, no va a seguir. Tenés a Valentini, se va libre a la Fiorentina. Está Paul Fernández, se despidió, va a jugar a Fortaleza, también se va libre. En conflicto Medina con el club porque quiere ser vendido, quiere emigrar en este mercado de pases. Medel rescinde contrato. Van a irse seguramente Ramírez, Martegani, la opción esta que te contaba de Javes Saralegui, y no descarto la salida de otro jugador, por lo que en Boca estamos hablando de una salida de más o menos 9 futbolistas que en su momento fueron todos dirigidos por Diego Martínez. Leandro, justamente mencionabas 2 nombres, Ramírez y Martegani. Ellos en su momento tuvieron chances con Martínez y dejaron de jugar con Gago, ¿verdad? Quizás pueda darse la posibilidad que él pida por ellos, atendiendo que no van a ser tenidos en cuenta. Y si nos puede describir un poquito a esos 2 jugadores específicos, Ramírez y Martegani. Ramírez y Martegani, 2 jugadores similares, zurdos, mediocampistas de más juego que de contención. Martegani viene de jugar en San Lorenzo, llegó como refuerzo con Diego Martínez para la segunda parte de este 2025 y jugó con Diego Martínez varios partidos. Juan Ramírez arrancó jugando con Diego Martínez cuando comenzó el año, pero después dejó de sumar minutos, aunque siempre lo convocó, siempre un jugador de recambio para los partidos oficiales. Son 2 jugadores similares, mediocampistas zurdos de juego. Perfecto, y te hago una pregunta que no tiene que ver con refuerzos ni nada por el estilo, más bien te consulto, ¿cómo es Diego Martínez en el trato con la prensa, en el día a día, en las conferencias? ¿Qué nos podés comentar como para estar listos, entre comillas, para alguna situación aquí en Paraguay? Es muy amable, muy respetuoso, entiende a perfección nuestro trabajo, que es el trabajo periodístico del día a día. Por ahí en Boca se cerró más de lo que se había justamente observado Diego Martínez en otras instituciones, en clubes más chicos. Recordemos, es un entrenador que se hizo bien de abajo, que arrancó en el ascenso argentino y que después fue subiendo categorías con ascensos que logró y después también con opciones de poder llegar a Boca Juniors como algo que para él fue lo máximo. Bueno, todo eso también lo llevó a vivir el mundo Boca Juniors de otra manera, desde lo periodístico, porque claro, no es lo mismo una noticia en un club donde dirigió, en un club chico o de ascenso, que en Boca, donde cualquier cosa retumba y mucho. Y bueno, y ahora Boca juega fase 2 de Copa. Sí, fase 2 de Copa, lo que tengo entendido es que hoy la Conmebol va a dar el ranking, ayer le dio la bienvenida a la Libertadores, el 19 tendremos el sorteo, y vamos a ver qué rival tendrá Boca. Por ranking Conmebol, Boca va a ser uno de los clubes que juegan estas fases mejor posicionado. ¿Qué significa? Que va a enfrentar a rivales más débiles, por lo que después se verá si hay un cruce con otras instituciones, pero yo creo que ya en una fase 3, previo a ingresar al grupo de la Libertadores, porque por ranking dudo que ya en fase 2 se enfrenten a estos grandes del continente, en este caso Boca con Cerro Porteño u otro club que tenga buen ranking de Libertadores. Como Barcelona, por ejemplo. Sí, de Ecuador, Corinthians. Sí, Corinthians. Bolívar. Van a ser Boca y Corinthians. Bolívar, por citar. Sí, también, pero yo creo que eso puede llegar a pasar dependiendo cómo queden los cruces para una fase 3. Antes
de la Copa Libertadores de América antes de ingresar a la Copa. Tato, ¿cuál es la situación de Lautaro Blanco? Quedó como el tercer lateral izquierdo. Te consulto. Lautaro Blanco Sí. tuvo chances y muchas de jugar con Diego Martínez, anduvo muy bien, fue clave en este 2024 cuando Boca había logrado un mejor funcionamiento, y ahora con Sarachi y Fabra perdió terreno, con Gago en los últimos partidos ha sido convocado pero no juega, así que ha perdido también su lugar. Lo compró Boca hace poco, había tenido por un trueque 50% Aaron Anselmino, 50% con Lautaro Blanco, y Boca adquirió el otro 50% hace unos meses, pero hoy por hoy es alternativa de Fabra y de Sarachi. Calculo que va a arrancar el año para pelear en un lugar, y si no lo consigue, por ahí pide emigrar. Sí, te consulto por él porque veo que está entre los jugadores más utilizados por Martínez, porque tengo la cantidad de jugadores de partidos de jugadores, lista de jugadores que más jugaron con Martínez, y es el tercero en la lista, y es lateral izquierdo, un puesto donde Cerro Porteño está buscando justamente reforzar. Sí, es un futbolista que a Diego Martínez rindió mucho. Es muy vertical, o sea, es de proyectarse mucho, no tira tantas diagonales, pero sí llega muy bien hasta el fondo y tira buenos centros. Y Boca con Lautaro Blanco en la primera parte del año, cuando mejor jugó con Diego Martínez, fue creo que muy importante el tándem que logró entre Lautaro Blanco y Kevin Zenón por el sector izquierdo del equipo. Y bueno, Tato, muchísimas gracias. Vos te imaginás que la expectativa que queda Martínez en la conducción técnica de Cerro, arribó esta mañana. Falta el anuncio de Cerro si lo presenta esta tarde o justamente mañana, en esta expectativa que está creando Cerro Porteño de cara al campeonato y la Copa Libertadores de América. Un abrazo, Tato, muchísimas gracias por todo. De nada, Arturo, abrazo grande, que sigas bien y que tengan felices fiestas. Gracias. Igualmente, Tato Vive. Ahorra con Personal Pay todos los días, 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Conexión con tu plata, conexión total. Cambia un aceite de la esquina por un espetinho perto da praia. Petrobras Premia te lleva a Brasil pagando 200.000 desde la app. Generas cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premia y participa. Más info en petrobrasdistribución.com.py. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Jugando un poco con esto nomás, digo, al jugador que más lo utilizó en todo, desde que están dirigiendo en primera, es a Lucas Blondel, lateral por derecha en la Argentina. 104 partidos lo hizo jugar Martínez, porque siempre el técnico busca jugadores que ya conoce o jugadores que los puede estirar. Por eso rápidamente fui a la lista de jugadores que tienen más minutos con... ¿En qué equipo? En todo, desde que está dirigiendo. Menossi es el otro, el que le sigue. 96 partidos jugó con Martínez, 96 partidos para Cristian Zavala, un volante también argentino. Sebastián Prieto, lateral izquierdo, 94 partidos utilizados, también al que le mencionábamos en este caso, a Lautaro Blanco. Y figura Blas Armoa en Tigre. Él fue el que lo levantó a Blas Armoa en Tigre. 47 partidos lo dirigió o jugó Blas Armoa con él. Ex Luquiño. Así es. Después Colidio, Marinelli, pero son jugadores ya que tienen otro destino más europeo. Cerro, ¿quién va a resolver el tema? ¿Wagner con él? Y tienen que estar de acuerdo. Acá Cerro llama la atención. ¿Cuál es la posición de Zapata? Claro. Zapata tiene elección en un año. ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir a su grupo? La primera pregunta que hay que hacer y analizar. Y a partir de ahí, cuando dicen lateral izquierdo, tenemos que pensar que León está transferido, no es oficial, y no le convence Daniel Rivas.
porque yo no puedo pensar de otra manera, porque creo que Cerro tiene otras necesidades más urgentes. Yo apuntaría a otras posiciones que son más... Y lateral derecho, Carlos. Y no tiene, para mí no tiene. Para mí necesitamos un lateral derecho con izquierdo. Correcto, para mí también. Hoy el titular y tiene los dos chicos hablando. Y bueno, bueno, yo con Alan digo, ya vi lo que me da y ahí no me alcanza para hacer yo el Cerro que pretendo. Decir, Cerro tiene otras prioridades para mí. Entonces, si hoy apunta, quiere decir que Riva, que lo quieren traer de vuelta al Nacional, tampoco convenzo. Si no busca a ese jugador, ahora deja para al final. ¿Por qué? Porque ahí es donde te explican los dirigentes, o te reclaman o te dicen lo que Bernay le dijo a ustedes el otro día. Cuando yo tengo que manejar el presupuesto, porque si yo gasto la plata en bailones, no me queda para traer el jugador que yo quiero. Solo que es año de asamblea, claro. Y ahí yo creería que un esfuerzo más debería ser, no es un año normal. Por eso dije, hay que mover el mercado. Si él quiere seguir. Claro, por eso hay que ver si quiere hacer Zapac. Claro. No mover si Zapac quiere o gente suya. Zapac o gente suya. Ahora, yo hasta ahora no veo. Si ellos quieren seguir, tienen que gastar. Yo creo que sí, mucho todavía por el tiempo. Muchos están con contratos, están terminando los campeonatos, si vean a alguien de Argentina. Entonces, sí, la última semana ya por Navidad. No, pero algún hombre. Hay una cosa que también pueden aguantar para anunciar, pero legalmente están habilitados de arreglar con todo. 6 meses antes vos podés firmar, es decir, ponerle que León se va dentro de 6 meses. El Manchester lo puede, si se concreta, lo puede anunciar mañana. Diego Gómez fue así. Varios argentinos y brasileños fueron así. Claro, correcto, sí. Siguen jugando en su... Claro, Esteban se va al Chelsea. 40 millones, ahora tiene Palmeiras, otro chico que lo tenía el Real Madrid, parece que lo paga. Valentini de Boca, está colgado hace 6 meses y ya arregló con la Fiorentina. Entonces nos pasa por ahí. El Fortuna en Franco, el de River. Mastantuono. Ese va. Va a jugar. Ahora está jugando River, ya la transferencia que ya está hecha. Echeverri también. Diablo Echeverri, pero Álvarez. También se van, todos se van. Le pasó lo mismo. Es que te dejan para que seguir fogueando. Legalmente vos podés y no tenés No, es lo legalmente. A veces ellos te compran, ya saben tu potencial y te dejan 6 meses para que vos te sigas fogueando más. Porque ellos también no es que te llevan para el equipo principal. Claro. Si ven que tenés potencialmente, es decir, muscularmente ya está y mentalmente ya está, te lo dejan. Pero si no te lo prestan. Acá está lo de arriba. Pasa que solo le tiene arriba Cerro lateral izquierdo. Y hoy Rivas y León. El León no, pero León, como dice Carlos, ya tiene la mente. Bueno, pero si lo vas a tener hasta junio, no vas a gastar hoy ahí. Que no quieren que le pase lo de Cabaña, dice. Cabaña de Cerro. Cabaña pasó por lesión, pasó por convocatoria de selección. No, que si Rivas está, quieren otro más, no puede pensar solamente en León. Por eso está buscando un lateral izquierdo. Pero si vos vas a hacer el gasto fuerte, yo hoy no lo gastaría en el lateral izquierdo. Buscaría otra posición. ¿Por qué lo van a buscar? Y lo tengo arriba, viene rindiendo muy bien. Pero yo lo tenía León. No, escuchan lo que dice. Riva en principio ya está. Si León, su mente, lo que pasa en el mundo, vaya a saber lo que piensa. Pero eso no lo sabemos, Arturo. No sabemos cómo piensa. Es lo que piensa hacerlo. Quiere un lateral izquierdo, más le gusta a Cafa, no le gusta. Pero gastar e invertir ahora. Pero te gusta o no te gusta, vos vas a echar el lateral izquierdo. ¿Y qué es de Zapac? La lectura que hay que dar. Él de Weiner. No, la lectura él sabe, él le va a llamar a Cerro Porteño, le va a enviar un mensaje. No se puede hablar contigo, Germán. Te estoy diciendo que esta información es de primera. La lectura que hay que dar. Nadie pone en duda eso. La lectura que hay que darle a esta situación es que León se va antes de junio. Claro, con eso sí, clarito, ya está entonces. Y eso te estoy diciendo. Ya está entonces. Entonces, esa como no es oficial. Entonces ahí sí tiene uno solo, Rivas. Ya está. Sí, termina el preolímpico y se va. ¿Por qué no venimos a decirle acá lo que hice y te animás a decirle acá lo que hice? ¿Qué? Ya otra vez yo tengo que ligar. Que León va al sudamericano no va a estar, dice. Te manda a decir a vos, no es junio. Uno no va a tener. 6 fechas se va a perder, tiene solamente arriba, parece que no entiende. ¿Cuál es tu producción externa si Alan Coyote Rodríguez puede volver? Si... ¿Y quién sos vos? ¿Qué querés que le diga? Ya que estás mensajeando, ¿verdad? Que... ¿Por qué tanto Coyote Rodríguez vuelve o no vuelve? Puede ser otro nombre que se barajó también. ¿Cuál? Alan Rodríguez, el que está en Rosario Central. Y vos no tenés tu productor Baillo. No juega en Central.
Yo pregunté, pero me dijeron... yo nomás ¿quieres digo... seguir en el fútbol argentino? Me dijeron. Hay otras necesidades de Cerro. Sí, Está bien, totalmente, te sobra, está totalmente, listo. totalmente. ¿Ah? Ahora, por 6 partidos que no va a estar... Ah, la puta, qué difícil. Porque mis necesidades son otras. Eso No, voy. Carlos, dice Riva no garantiza Cabaña tampoco. Ah, pero arriba anduvo o sea, muy todavía bien. Cabaña Arturo. lateral izquierdo. Pero arriba anduvo muy bien, Pero Nacional. claro que anduvo bien. Por eso dije... Y selección. por ¿no? eso dije- Ey, Pío. Por eso dije yo... Yo tengo nombre. Por- Ey, ey. señor Arturo. Sí, Carlos quise. Señor Así le Arturo. dijo. ¿Por qué no me decís, muchachos? Ya Término ves. futbolístico, una conversación de fútbol. Ay, señor niño. Ay, señor. No, vea, pea, así es, ¿verdad? Gracias. Y dice más todavía. ¿Qué dice? Y el arquitecto está con todo, ¿eh? Alan. A ver, ¿Quién me Alan? escuchamos. Alan, ¿quién es? Rodrigo. Y puede ser Alan Alan Benítez, Alan puede ser Alan Rodríguez, puede ser Alan Alan. Núñez. Alan. Pues 3 ahí en Tres Alan, mucha ¿no? bolita de ¿Cuál de Cerro. Alan lo que vos estás escribiendo? Parece que no va más. ¿Quién es Alan este? Y puede ser Alan Alan Benítez, Benítez, Alan Alan Núñez. Benítez. Aunque No, es más Alan probable no. que Alan Benítez... Si no lo- va más es por claro. Benítez, sí. Porque Tienes razón, me están advirtiendo que no grites, tenés razón. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Eso En este dijimos caso también es- que en caso que estén buscando un jugador más de lateral no es porque no le convence del todo arriba. Eso dijimos al A mí principio. lo que me extraña de Carlos, voy a hablar en este tono. A mí una lo palabra suya espera, bastó para bastará para calmarte. calmarme. Y así es. Qué fácil, ¿eh? No me rete. Yo no Vos que eres no mato al sumariado. zaguero, Pero no vos que fácil. eres sumariado. Fin de año. Ocurre lo siguiente, final yo los huevos, perdón, me salió del alma. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Alan Rodríguez lo que dijo Pancho. Al coyote. Cerro tiene 50% del pase, pero lo tiene más afuera que adentro. El entorno de Alan. ¿Alan qué? Rodríguez. No, es difícil, vuelva. Ferro Parecea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferro Pare es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737 al 8. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. Cerro, el tema de la pregunta es bien puntual. Voy a hablar en este tono. Yo, Martínez, técnico de Cerro. Vos, Weiner. Vos, Anselmi. Vos, uno del departamento de fútbol. ¿Y Diego Martínez? ¿Dónde estaría? No, no es con Diego. Ajá. La pregunta es esta. Cerro tiene que no cometer errores en el que viene. Tiene que saber muy bien. Porque si vos, Weiner, me decía a mí y yo no lo visto y lo traigo y no camina, te decís, vos recomendaste. Y después vino un departamento de fútbol y dice, me gusta este extremo a la izquierda. Y yo digo, espera un ratito, yo, Weiner. ¿Y Fariña? Entonces dice el tercero, pero Fariña juega muy bien sin pelota. Es la característica de él. ¿O miento? No. Es verdad lo de Fariña. Es buen Tiene una gran pinta. riqueza técnica. Entonces le digo, vamos a, como dice Carlos Quise con el debido respeto, respaldarlo como. ¿Cómo no maneja Cerro? Una cosa el presupuesto que vos puedas tener y cometer mínimos errores. Vamos a otro caso, el 9. ¿Qué va a pasar con Da Costa? Yo Da Costa, ¿para qué me trajeron? Para ser suplente, veo. ¿Y el que viene quién es? O vamos a ir, voy a terminar mi exposición. O vamos a ir con el novio futbolístico de Moreno Martí cuando dijo, alguna vez mis compañeros se van a dar cuenta. A la puta perana. ¿Por qué lo sacaron al Rayo Mateus. cuando salió en defensa y dijo que no le hacían participar del juego? Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Y a poco mis compañeros se van a dar cuenta De a de poco, eso. ¿cuántas veces ya había jugado en primera? Ah, ya jugó. No, ya venía un mes por ahí. Y bueno, y mes se van a, medio y se van a más. dar cuenta. Sí. Entonces la pregunta para acá es lo que hizo Yo sé para hacer que- goles, yo soy Sí, ya sé, goleador. ya sé, ya sé. Yo sé. Ya sé. La pregunta es esta. ¿Cómo es el juego del técnico de Cerro? ¿Él se va a adaptar a lo que tiene o va a traer jugadores para que él pueda implementar el esquema que quiere? Va a traer. Mi punto de vista va a traer. Para mí tiene que exigir, porque con el tranco que terminaron algunos caminando la cancha. Perdón. ¿Cuántas oportunidades En tiene? el caso específico de Bueno, Chico vos da sabés Silva, lo- que tiene una calidad ¿Por técnica. Da Silva, da Costa. Tiene una calidad técnica que ¿Qué te no hizo tiene Da otro Silva? nueve. Da Pero Costa.
pero no se mueve, Arturo. No se mueve. Pero, un metro adelante le tira un pase y no corre. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, es lo que se pero vio. eso Así el técnico, ese tiene que ser el técnico que la haga correr. Y varios, y parece pesado, pero ¿Quién? toca la pelota y marca la diferencia, pero ya no se ¿Y juega. cómo está el ánimo en Cerro? Ya no se juega al fútbol así. ¿Y cómo está el ánimo en Cerro? ¿No perdían todos los partidos? Sí, no, Sí, pero igual. Ya no se sabía qué jugaba, pero yo no sé lo que le pasa a Pancho López. Pero Cerro no sabía qué jugaba, por favor. Hacía 3 cambios seguidos, Carlos Jara ahí con el debido respeto. A Carlos Jara se le perdió la película. Arturo, ¿O miento? Yendo Arturo, a la pregunta que hizo usted sobre quién va a pedir los jugadores, ¿cómo va a ser? No, ¿cómo se combina la idea con Carlos Kirchner si fuera le dicen esto, Diego esto, Martínez, esto? ¿cuántas veces dirigió fuera de su país? Ninguna. Bueno. Es la primera oportunidad. ¿Y usted piensa que va a llegar y va a decir, bueno, traigan los jugadores que ustedes quieran? No. Pero él va a pedir. Te voy a hacer una pregunta. Él mismo va a pedir. Germán, y después si no exige ahora, ¿cuándo? Bueno, después hace la última oportunidad hago un paréntesis. Ahora, la pregunta ahí a lo que vos decís. La primera pregunta que hay que hacerse. Vos, directivo, ¿creés que él tiene todo eso para exigir con toda su campaña? ¿Cuál es la mochila que él tiene? ¿Cuál es el currículum que él tiene? Y viene a dirigir en Boca. Sí, pero ¿y cómo le fue? Pero ¿por qué lo contrataste? Por eso lo trae Villatachito. Por eso, ¿cómo comencé la charla yo? Bueno, está bien. ¿Cómo comencé la charla? ¿Qué quiere Zapac? Ah, claro, bueno. Hasta hoy. Todos nos preguntamos, Carlos, ¿qué es lo que quieren? Espera. Y el hincha del Cerro hace rato se pregunta. Hasta hoy la duda es ¿qué quiere Zapac? Porque si él en verdad quiere seguir en Cerro o que su gente siga, Cerro hubiera intentado no esta nebulosa que hasta ahora se encamina. ¿Pero por qué va a ser nebulosa si tiene un gerente, tiene un Anselmi gerente y técnico? Que yo creo que técnicamente nombró jugadores a personas que ejercen el cargo, ¿o no? ¿Cómo vamos a jugar a Wagner? ¿Quiénes somos? ¿Yo quién soy para jugar a Wagner? No se ve su trabajo todavía. No, ¿quién soy yo para jugar a él? ¿Quién soy yo para jugar a Anselmi? ¿Quién soy yo para jugar a Martínez? Son complementos importantes de campo, pero no hombres decisivos en la hora. ¿Por qué no? No, son importantes. Es un engranaje, como es importante el ayudante técnico, como es importante el psicólogo, un montón de gente. Es parte de un equipo. Ahora, Martínez. Habló con Wagner. No, Martínez es el técnico que reúne los requisitos para superar esta crisis de Cerro. Eso no lo sabemos. Si se pudiera, sería la... Ahora, no lo sabemos. Una vez le llevó Cerro a Cudilla y fue un papelón. Correcto. Acá vino Palermo le llevó a Cudilla. Una vez Cerro le llevó a Cudilla y fue un papelón. Cudilla trajo, y con el debido respeto de Cudilla, 4 jugadores, uno tenía 200 kilos. Fuimos a transmitir un partido en Ciudad del Este y no podíamos creer lo que estamos viendo. Con todo lo que ganó Cudilla, un respeto a él y a la familia. ¿Cómo se sabe quién es el técnico? Bianchi no fue un rotundo fracaso en Europa. Italia, en la Roma. ¿No fue un fracaso? No, decime nada. Sí. ¿O no fue un fracaso? A él le fue bien en Boca nomás. ¿Y después? Nada más. ¿Y después? Vélez. No, en Vélez. En Vélez. Campeón de la Libertadores, campeón del mundo. En Vélez. Boca y Vélez. ¿Cómo se sabe? Sandoná, Soñora y Escoto. Trajo en ese momento Cerro. Sí. Pero vos te acordás lo que era. Pero al final vinieron ya como estaba. Nadie vos no estabas puede, en este país. nadie puede ¿Cómo garantizar. va a hablar vos? Perdón, no tengo que ver. No creo que lo hayan traído en la época del 90 cuando ganaron todo. Está entendiendo. Sin saber le dije. La pregunta es, nadie puede garantizar el éxito. Nadie puede garantizar el éxito. Vos podés traer el más... Lo que puede hacer reducir el margen de error. El que tiene mejores... condicionamiento y te puede fracasar. Claro. Nadie garantiza. La primera pregunta es Diego Martínez. ¿Diego se llama? Diego Martínez. Repetí conmigo, Diego Martínez. Claro. Reunía para ustedes los requisitos para este momento de Cerro. No. Bueno. Una revancha para él histórica. Correcto. Y una gran oportunidad. Una revancha brillante. Bueno, ese es el primer análisis de lo que busca en definitiva Zapac. Y lo que busca él personalmente. No, Independiente, ya está. Pero al principio, antes de contratarle a Diego Martínez, vos eras directivo, o yo soy directivo, no apunto a Diego Martínez, apunto más arriba todavía. Sí. Por el momento, pero Cerro Wagner lo dijo, Carlos. Wagner dijo que lo trajo porque venía del más popular de Argentina
a un equipo popular de Pero Paraguay. está popular. bien, pero esas son explicaciones. Bueno, pero él lo hermano, dijo. o sea, ¿Qué le pasa? Pero claro, que eso fue lo que dijo Weiner. pero eso no me garantiza. ¿Qué fue el que lo trajo? Entonces yo te voy a decir, digo, sí, le trajiste el más popular. ¿Y cómo le fue en el más popular en Bueno, Argentina? está bien, y bueno, Perdón. y ¿Cómo está bien, le Carlos, va? tenés razón, pero yo digo lo que dijo él. Ese no es un argumento para convencerme de bueno, su capacidad. pero Weiner, Pero es casi seguro que él no era la opción A. Yo creo que partiendo de eso. Y bueno, casi y pues, seguro fueron a buscarlo que primero no era a la opción otro, A. después Después quedó, fue bien. opción opción B. B. Yo no. eso no lo sabemos, pero se barajaron muchos nombres. Por Sí, eso sí, el primer planteamiento es hacia dónde apunta Zapay. ¿Qué tipo Claro. de técnico? ¿Qué es lo que quería Porque decir? todos creemos que él va a querer seguir y que iba a armar o que va a armar un gran cuerpo técnico, El Dream Team. grandes jugadores, porque si sale campeón la gente le va a Perdón. votar. La dirigencia del Cerro no le va a llamar a Pancho y a Carlos Quise ni a mí ni a ninguno a preguntar ¿qué les parece No, Anselmi? obvio que no. ¿Qué les parece Anselmi como encargado de la formativa? Pero sí. Perana, y tampoco les va a llamar a Germán a preguntarle Weiner, que estuvo con Bielsa, que estuvo con el Tata. Yo creo que con la mejor intención se está manejando el caso, por eso nombra personas técnicas en el caso de Carlos Aitor. Ha de tener su gran mérito en Olimpia. Sí, seguro. Desde afuera digo, fue bien, sacó bien, ha de sacó campeón. tener, Y sí. ha de tener Carlos Aitor, él no es el gerente del Olimpia. Sí. Y cuando lo llevaron en Olimpia, no pudimos haber preguntado por qué. Esas cosas son de adentro. Carlos Aitor, creo que algún mérito debe tener, o miento. Claro, sí. Ya con jugadores de Su la primer cantera. gran Y si Cerro Porteño, mérito. ¿eh? Es más, te diría, su primer gran Pero- logro como gerente deportivo es mantenerlo a Palermo y que Palermo Nadie haya salido campeón. duda de las buenas intenciones. Eso no está en duda. Todos hacen en función del éxito que buscan. Nadie garantiza. El análisis es nomás un poquito más allá. Si en verdad, El perfil. si vos te la jugás tu reelección, te jugás tu continuidad, es otra cosa. A eso nomás yo voy. Y si Ya quizá intentó esa pero otra lo- cosa. lo Claro, raro y Carlos, al final Carlos, que no- vos y siempre si había otro decís- nombre, si había otro nombre más grande, Carlos, Lo que digo y nomás no también quisieron es- venir, lo No, siguiente, ahí yo está, creo claro, que- ahí está, yo eso voy. creo que Martínez no era la opción. Que es lo que Claro, vos hay- decís hay que ver siempre. eso. Nuestro mercado, muchas veces, No es apetecible. para el técnico argentino, sobre Pero- todo para los argentinos, decís, cuando están dirigiendo clubes grandes dicen, bueno, miran más MLS o de repente, o Brasil, y lo Decime ven- a quién dirigió Cudilla antes de ser campeón con Olimpia. Pancho, ¿a quién dirigió? No, ¿A quién dirigió Neri Alberto Puntido? Los dos que estaban lograron las inferiores de Unión. Unión. No, no estaba en la inferior, estaba como coordinador el Tata. y Marito Sanabria era el técnico. No, obvio. Bueno, la pregunta Están los puntual, otros casos tomemos también. como modelo Libertad con Sergio Aquino. ¿Ustedes creen que Sergio Aquino no estará planificando todo Sí, con por Libertad? supuesto, La claro. oportunidad que le dan. Sí. Y vos me vas a decir a mí, perdón. Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción A3 de 4 hectáreas de superficie del distrito San Roque Capital, ubicado en la costanera norte de Asunción. El remate será el 18 de diciembre a las 9 horas en el local del Salón de los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0986-128-777. Muchos de los renombrados, me dicen allí, no quieren venir al mercado paraguayo. ¿Está bien? Los entrenadores, eso es. Bueno. Y lo de Mano Menezes fue real. Cerro le buscó a inicio de año. ¿A Mano? Alguien de adentro me dice, le buscamos a Mano Menezes. acaba de renovar no con se dio. Fluminense. Lo otro es, le ¿Qué es buscó, lo por ejemplo, a primero- Cerro. ¿Qué es lo Y primero vino que su tiene momento que ruso. hacer Ruso vino Martínez? contando. Claro, ahí está Miguel Ángel Russo. ¿Y no le fue vino bien? con Pergamino y no. ¿No le ¿Qué, fue qué es bien? lo primero que tiene que hacer el técnico al llegar? Digo. ¿Qué es lo que decís? ¿Y con quién tiene que juntarse? Y ¿Con ya el estamos capitán? hablando, ni primero Weiner, que No, ya no, hablaron no, no. allá. Plantel de jugadores, contacto No, el con plantel. Weiner va a representar al Ahí está. plantel. Ahí lo tiene Carlos. Vos tenés un gerente de como manager, Vos traes habla cada cada uno uno. con cada uno, veo. ¿Quién es el capitán? No, con todos los jugadores no. Claro. Porque, ¿a qué voy, Carlos? Porque hay plantel dividido en Cerro. El arquero no Eso, habla pues, con no. ninguno de sus compañeros. No tiene importancia eso. Ninguna importancia. Vos llegás, vos sos el que armás el grupo, vos vas tomando las decisiones para que el grupo mejore. Todo lo que pasó. Lo primero vas a hacer una reunión general y le decís, muchachos, de hoy es .0 de aquí para adelante. Lo ¿Sabe que pasó, sabe qué me y el dijeron? que no se olvida de lo que pasó, conmigo no va.
Chao. El primero que esto traiciona los principios, los códigos de un vestuario, conmigo no va. ¿Me quieren conocer? Inténtenlo. Chao, a otra cosa. Vamos a ser... Claro, vamos a ser amigos. Voy a tener toda la información de antes. Ya te dio tu director deportivo, ya te dio Julio Dos Santos. Lo que te dan detalles. No el que te cuenta lo que se supone, porque... Lo que pasó con Palermo cuando dijo Palermo, ya basta de nombre, sí. Basta de sugerencia, ¿te acordás? Sí. Así. Que le calentaron cuando estaba mal. Acá yo voy a poner lo que yo quiero, digo. Pero que es normal que le tenía que poner desde el primer día lo que... Verana, vos mismo en tu discurso estás diciendo que te está anticipando que no vengan con eso de atender. Desde el primer día. Y está comparando con lo de Palermo que fue durante el torneo. Está bien, pero Palermo tenía que conocer la casa. Los técnicos tienen que conocer la casa. Tardó mucho tiempo en conocer Palermo. Es que 3-4 meses por ahí. Claro, pero tardás en conocer la casa y te va para afuera. No, conoces enseguida. Carlos entra y dice, me parece perfecto, le pones los puntos sobre ahí y chao. Cero rencor, lo que pasó y ya está. Conocés enseguida el grupo, en el comportamiento diario. Vos estás todo el día con ellos, es decir, le ves todo el día cómo llega con la cara hinchada, llega con la cara de López. Vos enseguida adivinaste cómo durmió él. Por verle la cara. Y bueno, pasa lo mismo cuando le miras a los jugadores. Ahí te das cuenta si trasnochó, no trasnochó, si cómo vino, por eso le pesás para ver si viene con el peso que tiene que venir, o vino por arriba, o vino por debajo. Vino por debajo, no comió, no, trasnochó, por eso vino con el peso. Claro que mi trasnochada fue por tema de salud. No, ya sé, pero no estoy hablando. A vos no me te reí por tener cola de paja. Acaba de decir, vende Darío. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Por ejemplo, lo de Iturbe. Y no es teleshow. ¿Acaso y Juan Iturbe, que bueno, no va a jugar el primer semestre, ¿verdad? No, Iturbe ya tendría que estar. Sí. ¿Para cuánto tiempo tiene lesión? Averigua. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo Din Din Don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabia, ruta Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, lo mejor en carnes. Fíjate lo de Juan Iturbe, por ejemplo, esto que están todo, que le hizo. Esto llega a oído de Weiner, llega a oído de todo. No hay ningún prestigio para el jugador esto. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Signos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casico Villec. Llámenos al 729-6060, estamos en Facebook y X. Fleming 1231. Navidad y Año Nuevo, Bancoop de beneficios este 17 de diciembre con tus tarjetas de crédito y pagos QR ahorras 30% en todo, sí, en todo lo que te imaginas comprar. Bancoop crece desde la raíz. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1231. Colonia de vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad. Tienes razón, Víctor Villara, gracias. El equivocado soy yo. Y tú ya está ok. Porque acá veo en octubre se había lesionado y habían dicho que se pierde el resto de la temporada. Ante Luqueño él se lesionó. Sí, pero muscular era ok. ¿Qué problema tenía él? Quedó fuera, noviembre, diciembre, ya basta, ya está. Echa la aclaración. Viví la magia de la Navidad con Tupi hasta el martes 24, grandes beneficios hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas, sábado 21 de 7:30 a 18 horas, domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. Ya estás gritando otra vez. Rubín, baja el tonito. A vos te hablo, Rubín. Sí, ya bajé el tono. Ya bajé. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Vamos por el arquero. Si Jan sigue, es para ser titular.
o si no Sí. Cerro lo hubiera vendido. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, 100%. Muy bien. Lateral derecho. Podemos hablar más suave y todo. Correcto. Lo de Iturbe, va al club todos los días para ponerse a punto. Todavía no está al 100%, se está recuperando. ¿En qué estamos entonces? Pero va al club. Acá dice que ya ¿Pero qué está. fue, niño? ¿Fue muscular? No Voy a está Voy a todavía llamar para la y pretemporada. sabe, pero me dice no está al 100 y va al club todos los días a entrenar. No está para la, pero también te agradezco la colaboración, no quiero ser concha, aunque para Pancho Exactamente soy 2 concha. meses ahora se cumplen porque se había lesionado Bueno, a mediados de octubre. Bueno, te repito, creo que todavía no está. Vamos a ir al lateral derecho de Cerro. Y el lateral izquierdo de Cerro tiene que traer de afuera. Lateral derecho tiene Alan Benítez, Alan Núñez, Víctor Cabañas. Lateral izquierdo tiene León, Daniel Rivas. Pero León no va a estar las 5 primeras fechas, para ser exacto, por el Sudamericano Sub-20. Y el central, ¿quién va a estar con Baez? Zurdo. Y hoy No hay. Bueno, el central para mí tiene que ser un central. No, por eso dice va a Carlos Quince. renovar Bruno Valdés. Entonces ya ¿De qué? tenemos un central. Y los laterales no Hay van a un traer. tema con Bruno Valdés. Cuando Bruno estaba en Boca, Martínez fue el que lo apartó, lo Pero sacó. fue el consejo. Pero Pensé que él fue en el realidad consejo. veía que Ya no venía bien. Sí, pasa que en la Pero no es temporada- nada, pero no es nada personal. No, no es nada personal. Claro, Escuchame, en Boca a lo mejor tenía 2 centrales que le gustaban más que Valdés. En Cerro no tiene, va a jugar Valdés, O así sea, nomás. no hubo una pelea entre ellos. No. Fue Futbolístico. futbolístico, una Pero decisión no- que tenía no- uno. No, y dejar si pasar hubo el una detalle pelea, te nomás. sentás a hablar y decís, que tenés, y chao, y Pero, arreglás. ¿viste? Eso Weiner es scouting. Sí, observador. Trae un también. departamento de scouting. Quiere decir que él le Huerta. puede decir a Diego Martínez, esto es lo Estas que son yo las creo. opciones. Estas son las Ya trae opciones. una persona que trabaja en esa función, Diego Huerta de Lanús. Y ya que está, es el que va a entonces le tener puede todo el decir, panorama. le puede decir, Sí, Sí, bueno. ese es su trabajo, de Huerta. dice Carlos Alberto Quise que Piri Damota es titular indiscutible en Cerro. Estando bien físicamente, sí. No, pues siempre ¿Cómo estamos hablando de Bueno, físicamente. como terminó hoy, lo pongo en duda. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo terminó el torneo? ¿Qué es lo que te ocurre? Arturo. Germán. ¿A usted le parece que terminó bien? Pero, ¿Piri de Mota? pero ¿quién es Cerro lo que Pero terminó ¿quién bien? terminó bien? Bueno, Está dame bien. a uno. Ese es el tema. En Cerro con nadie Todos terminó estaban bien. abajo, Nadie terminó bien en Cerro. ¿Quién Estando puede- bien físicamente. Estando bien físicamente todos. Porque Todos, todos. no, porque vos tenés que ponerle a todos bien, no hay excusa. Vos sos Cerro, no hay excusa, yo no estoy bien. No existe eso. Está en Cerro, en Olimpia, en cualquier equipo, si somos, no podés. A ver, ¿quién tiene más condiciones que Piri de lo que están hoy día en el plantel? ¿No hay otro? Y bueno, Bueno, Piri Damota. Ahí alguna vez pudo haber jugado Carrascal. Ya no está. Morel ya no está para ese. No está. Entonces lo que. Y Morel, Le costó. ¿para qué es lo que está entonces si no está No, por ya, ahí, Arturo? pero- Pero es un te jugador a pasa, recuperar, vos? Moreno. hay que Se lo recuperar. puede Joven todavía, recuperar. ya. ¿Qué De te entre pasa? todos los que estaban mal, el que más mal estaba era Morel. Bueno, Pero todavía se puede recuperar porque parece que hablamos pero de un jugador de hace 38 años. hace un ¿no? año Yo que creo se le está sí. esperando, Y este recién Víctor. tiene- no, pero es lento, es desubicado en campo. Ellos no sabían que jugaba. Yo me hago cargo de lo que digo con Jorge. Pero se Morel. puede recuperar, Arturo. Pero yo no estoy No es que yo ju- estoy con Carlos que dice, vos no lo estás lastimeando a Jorge Morel. Estás hablando donde él puede rendir mejor. hay una cosa que hay que Él entender. no sabía dónde eso Ahí posible. está, a eso iba ahí. Morel No sabía. en Guaraní. Voy a decir mi opinión, permítame un minuto más. ¿Cómo no? Yo, como él tenía gol y llegaba, hasta pensé que era un volante interno, un 8, cuando comenzó en Guaraní. Pues lo bajaron de volante central y después en Guaraní juega de zaguero central. Porque no tenía el recorrido. Con ver los partidos le falta recorrido, le falta. Entonces dije, qué gran zaguero central, qué gran volante central va a ser. Porque el recorrido de él no es de segundo volante. Jugó unos partidos, jugó bien, jugó en la selección paraguaya de volante central. Titular, porque mete cuando tiene que meter, pero no tiene recorrido. Entonces, si le vas a hacer volante, y terminaron haciendo de Morel lo que acaba de decir Arturo, él no entiende de qué juega, porque le pusieron de 8, de 10, de 6, de 5, de 3. Es decir, jugó los 5 puestos defensivos, por decirlo de alguna manera, el tercer volante, el segundo volante, de volante central con otro volante que tampoco tiene recorrido para, y hasta de central por izquierda y por derecha. Y se le generó una confusión, perdió de central, es menos agresivo que de volante central. ¿Por qué? No sé. Y ahí, dentro de la comodidad, porque tiene buen manejo de pelota, él se fue adaptando a un juego lento y pasivo que le termina perjudicando, porque ahí se nota mucho más su lentitud. Pero si vos sos lento pero tenés intuición, vos eso supera. Lo primero que tienen que definir es
Morel, ¿dónde es lo que querés jugar? ¿Cuál es tu posición? Que él te diga. Que él te diga. Ahora, vos le querés usar en otra posición que vos creés que es mejor ahí, él le tenés que convencer. Mira que vos tus características son esta y esta. Te voy a poner a Morel acá, Carrizo acá y uno acá, y él miraba cómo se pasaban, y él miraba. Mira, no tenía. No, como perdido estaba como perdido. Pero es la realidad. Claro, Estudiantes ahí te digo, volvió a Estudiantes de Güey, y las veces que jugó en Estudiantes jugaba de zaguero central por izquierda. Hasta en línea de 3. Pero ahí, por ejemplo, le fue bien. Muy bien. Yo por perfil no podría decir que puede jugar ahí, claro. Porque no tiene ni para. Pero por derecha sí, Carlos. Sí, por derecha claro, sí. Pero por izquierda no puede ir al costado. Casi 6 meses fue titular. Por eso te digo. Argentina no iba a jugar si tenía el ritmo lento. Pero rindió. Ahí estaba bien. Pero jugaba de zaguero. Vos tenés que tener en cuenta que los que menos recorridos tienen en el fútbol son los zagueros. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo super mayorista, ahorra de verdad. Bruno Valdés ya está. Y estaba para dice en su declaración, Bruno Valdés en Boca estaba feliz. Al principio me sé muy bien, pero por decisiones del técnico me quedé sin minutos. En Boca estaba feliz, estaba contento. Y no Martínez y lo sacó. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponde a tu edad. Para tu practicidad ingresa a msp.org.py, presiona afiliaciones online, escribinos o llamanos al 218-4000, Caja Mutual. Acá está Pirida Mota, ¿quién va a estar acá? Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, UCB, la Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731. Wilmar SRL. No es por hacerle la contra a Pancho, vos relatás partido y le da a Wilder Viera, cruza la media cancha, se va a la izquierda y después se dúo. Recorre más por menos con Shell y Itaú. Hoy lunes puedes cargar la calidad de los combustibles Shell, pero con 15% de descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa @ Shell Paraguay en Instagram para enterarte de las estaciones adheridas. Shell, mejor por lejos. Enseguida continuamos tema Cerro porque Martínez ya está en el país del técnico. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, yo pues supe Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada olor hay un Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. 12:40. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Prueba y descubrir por qué todos hablan de nosotros. Y cuando estamos hablando de probabilidad, tenemos que saber quiénes se van en Cerro. El entrerriano es un clásico para el mate y el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, Barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentreerriano.py. 12:40. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Vos sabés quién es el representante del arquero Arias Germán? No, Arturo. Pancho. No. Víctor. No, ni idea. No, ni idea. No voy a divagar. ¿Y quién te va a divagar? ¿Por qué que no decís no? Le respondió. Con mi idea, pero ¿por qué la juventud? Pero siempre le agrega algo. Pero... El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y hay una dualidad ahí. Le estoy tirando bandeja. No hagas rápido. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre, por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Esto no es un acertijo, Pancho López. Ya tiró Carrascal, le digo no. Tiró Carrizo, le digo no. El mismo representante de... y ya vos sos periodista, averiguá, mi hijo. Decí Bienestar y Certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que en Lambaré esquina Testanova. Con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Acá tuvimos a Felipe Jiménez y Pancho se volvía. Yo le dije a Felipe Jiménez el sábado, ¿otro club te vio? Sí. ¿Te callás? Sí. Entonces yo le dije me callo y ya salió Pancho. Fulano, mengano,
La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, salud y belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad, activa tu energía extra con recuperarla y lograr lo que te propongas, calidad pasa. Que no te contagie el acertijo, Germán. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy, tus cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes, te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock, informate en nuestras redes, estaciones adheridas, Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Pancho está buscando inteligencia artificial, ¿quién le... A la puta. Llegó la promo Kumotair, comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 1243. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. Bueno, le diría si quién es el representante de los dos, Pancho. ¿Quién? ¿Sabe quién es? Quiero saber. El mismo representante de área es de Cristian Javier Báez. Entonces yo pregunto en esta mesa, con mucho respeto, ¿sigue Báez o se van a ajustar a la cantidad de partidos jugados? Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala jugando los juegos de Pragmatic Play y participás del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e informate. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios. Congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.tu.py. Yo no sé Sí, es del grupo Bragarni, Valeri. Valeri trabaja con Bragarni. Score Football se llama la... No, lo que digo, el mismo representante... Sí, no, Marcelo. El mismo representante de Báez es del arquero. Marcelo si hay duda, con Bragarni. Si hay duda acá, ¿puede haber duda acá? Claro. Aprovecha con Punto Farma y Cooperativo Universitario y pagando con tus tarjetas de crédito de Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard accedes al 30% de descuento de hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha hoy estos beneficios con Cooperativo Universitario. Pregunten ustedes, o a tu producción, Pancho López, ¿cuándo está en condiciones Iturbe? Porque creo que con el debido respeto, la lesión lleva más tiempo de lo que se cree. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y PH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Sí, justamente consultando el caso Iturbe, la lesión es muscular. Me dicen que él tuvo un problema en ese partido ante Luqueño y que al mismo tiempo presentó síntomas parecidos a la pubalgia y que eso le evitó terminar la temporada. En principio tendría que empezar en enero ya con normalidad, en principio, pero como dice Jorge, él está haciendo un tratamiento especial en estos días, pero es muscular y es una cuestión parecida a pubalgia asociada a una molestia vieja que el jugador tenía y que recrudeció. Ya empezó la temporada él mismo, intensificando todos los días. Iturbe, ya está, superado, va a estar en la pretemporada. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino de Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Yo, Martínez, le miro a Iturbe. Y le digo, uno puede ser suplente con la calidad que tenés. Te tiran mucho al piso, me costaron, respirás, corres mal, no te ministrás. ¿Qué te pasa? Y le digo a Cecilio, esta es una brillante oportunidad. Vos jugás muy bien, Cecilio. Y Cerro entusiasmó a su público con los dos de entrada. Y ahí el público de Cerro, los dos de entrada, Iturbe y Cecilio, los dos llevaban toda la atención. Opa. Dos fechas duró ese idilio. No, hay un partido que fue que choca todo. El día que pierden por protesta. Ante 2 de mayo. Sí. El partido siguiente no ganaron. Pero los dos llegaron a entusiasmar. Porque yo recuerdo empieza ante Tridense el torneo en el Defensor y baile de Cerro. Después de segunda fecha en Villaliza ante Ameliano. 4 goles, Cerro. 20 minutos. El primer partido 20 minutos muy bien. Y después... Pero te digo, y acá se dijo en la mesa, a ver cómo sostiene el plantel esa pérdida de puntos. Porque hay una cosa que hay que entender. Cuando el jugador de fútbol tiene una excusa, comenzaste a perder.
Es decir, ¿por qué te llevan a un hotel 5 estrellas? ¿Por qué te agrandan el avión cuando Para tenés que que no viajar? tengas excusa, no. Todo lo que vos haces en la logística es para que ellos no Cierto. tengan excusa. Cuando la hinchada hizo aquello que terminó con la pérdida de puntos, el grupo cambió. Y son detalles que vos decís no le das importancia, no, son claves y tenés que tocarlo, tenés que decirlo, no sé. ¿Para pero qué Cerro va a traer de afuera si tiene Iturbe? Y Cecilio, me pregunto nomás yo. Un Iturbe bien Que son dos responsable. grandes refuerzos estando bien internamente. pero- ¿Cómo refuerzos si son del club? No, pero pero si digo, buscan alguien Al por volver, afuera. ¿no? Que algo son de la No, casa. sí, está- El que le trae Iturbe tiene que ser mejor que Iturbe. Y mejor que Cecilio Cecilio. no va a ser suplente. No. Y con Alexis Fariña se comete una injusticia. Si vos Si le- Alexis Fariña estaba en River, jugaba. En River Argentina. Sí. Tiene Sí, la sí. característica de ese juego. Aparte, jugar bien. el estilo de Gallardo. El estilo de Gallardo, o miento. Coincido. Esa característica Coincido, tiene. sí, ¿Eh? Juego vistoso. No, Rápido. juego no es con vistoso, clase, es sí, un- técnicamente exquisito, hablando. es un Mete jugador bien la pelota. es un jugador que Juega bien, intenta juega el bien. pase que más daño hace en el fútbol sí. y a eso tenés que respaldarlo, tenés que darle Tal cual. para que juegue detrás del punta, no al lado de tu volante. Ahí puede jugar cualquiera. Tenés que adelantarlo un poco más. Ahí puede jugar cualquiera. Ahí tenés que sacarlo a Carrizo. Los que saben jugar. ¿Cuál es el problema? Si él no juega ahí, él no sabe jugar ahí. Carrizo es para que vos tengas 60 la metros del área, pelota a juega Carrizo. 50 metros del arco, no pierde una pelota, te entretiene para defenderte. Si Cerro busca un punta, está bien, Iturbe es potencia, velocidad, buen remate, Cecilio es habilidad, pero ninguno de los dos le da a Cerro, aunque es un equipo grande que tiene que ganar, lo que necesita en determinados pasajes, que es el desborde, porque Cecilio por izquierda mete generalmente el 90% diagonales, porque juega con la pierna cambiada, e Iturbe pasa lo mismo, no te dan Diagonal desborde. hacia adentro. Entonces, ¿cómo tenés que solucionar eso? Solo con tus laterales que se van. No hay otra manera, a no ser que tenga el habilidoso, porque vos vas a suponer que en muchos partidos en el campeonato vos vas a encontrar equipos que te van a esperar cerca de su área. Y todavía se juega con el 9-9. Porque según Sí. Carlos Kiss en su filosofía se va acá, se va acá. ¿Para qué querés un 9? Retrocede y busca la pelota y se va. Uno que te arrastre Y necesitas. te estoy diciendo, ¿quién va a arrastrar en Cerro si dice Pancho que no da Costa? No, Da Costa es un jugador que tenés que recuperar, un jugador Hay que que te va a hacer recuperarlo. muy útil. Bueno, pero Recuperarlo. Pero hay, No, pero es hay que una no- cuestión, hay una cuestión muy pesado terminó. no, hay una cuestión de motivación, Claro, el todo. grupo, un montón de cosas. Es decir, juzgarle cuando llega Carlitos Jara lo que ellos ponían en la cancha, ya está, ya el jugador sabe cuando pelea un campeonato, cuando no pelea por nada. Es decir, la parte emocional en el jugador de fútbol es fundamental. Entonces, juzgar los últimos 4 partidos de Cerro, jugó bien, es mi figura. Mentira, porque ahí no hay ni responsabilidad. Hay responsabilidad, pero es menor. No cambia más la vida, no cambia más lo que ya hiciste. Y eso tuvo que haber influido en él, el sistema de entrenamiento, en el sentido de cómo te vas a entrenar. No es lo mismo hacer 10 piques a velocidad máxima que hacer de los 10 hacer 5 a velocidad máxima y 5 en menor nivel. Si no hay una exigencia que te La sometan. pregunta es, Carlos Kiss, Germán, ustedes que son de campo, Cerro tiene que reestructurarse futbolísticamente de nuevo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Sí, respetando a Pancho, Sí, Dito, no, a sí, mí yo mismo, coincido, ¿verdad? Arturo, porque el que sabe que está en empezamos- canchas, Sí, dice, totalmente, Arturo. dice Carlos se cayó después del partido. Empezamos a mirar línea por línea y vos decís, ¿quién es hoy el titular indiscutido que tiene asegurado su puesto en Cerro? Pili de Mota. ¿Cómo terminó el año? Ah, la puta, no entiende. Pancho López. Miremos qué tienen los otros y qué tenés vos, que estos Cerros. Pili de Mota Hay fue. tanta. No, espera, Pili déjame. de Mota era el hablo de volante. realidad de Pili de hoy Mota nomás. era volante mixto. Sí, ya Pili sé. de Mota se quiso poner el equipo al hombro y hasta tiró penales y falló penales y después convirtió. Tiene- Fue figura en el sentido de ser protagonista en Cerro. Dame uno que dio la cara. Por eso, esa es mi pregunta, por eso te digo. Pili en de Mota, uno de ellos que para se mí hizo tiene- protagonista. Para mí en proyección tiene otros se escondieron. con Quintana, con De Jesús, tiene en proyección de lo que pueden explotar. No, para nada. Sí. Para la competencia alta Cerro va a buscar. Claro. Correcto. Claro. La claro. Cerro tiene calidad técnica individual.
ninguno rindió al nivel que uno supone. Tiene intensidad. Entonces, pero por eso te digo, la intensidad le da el trabajo, el estilo de cada entrenador. Entonces, Cerro ¿por qué te digo esto, Carlos? Porque Cerro para mí tiene, en calidad técnica, tiene un muy buen plantel, incluso tenía más que Olimpia, en calidad y en cómo estaba en principio dentro del campeonato. Pero tiene jugadores que no ayudan en la marca. No importa, eso no tiene... En este momento sí importa. No puedes jugar con Da Costa que no te ayuda, no puedes jugar con Pachi Carrizo que no vuelve, no puedes jugar con Cecilio que no marca. Bueno, ¿vos querés jugar con esos jugadores? Vos tenés que buscarle la vuelta para que esos jugadores te rindan, pero no porque no marcan. El problema no está ahí. El problema no está en que no. Yo te puedo decir cualquier volante de cualquier país del mundo, marca, no marca. La posición hay que ocupar nomás. No es que tienen que marcar. Tienen que ocupar el lugar. Cuando vos ocupás el lugar, el espacio, cuando vos ocupás el lugar, ya está, ya no hay, porque si no, ese espacio que vos no ocupaste, hay que enseñarle a que ocupen el lugar. Entonces ellos saben, y todos los técnicos le dicen, hay que exigirse y someterse a esa acción, a ese estilo que quieren. Hay equipos que juegan, acá por ejemplo hay un problema. Hasta en los entrenamientos le pasa a todos los entrenadores, ¿no? Cuando vos haces, el espacio reducido no es de ahora, el espacio reducido viene de años. Sí. El problema es que cuando vos hacías el espacio reducido, los jugadores creían que era un regenerativo, no entendían que era una práctica de esto, el Yaguaí famoso. Claro, pensaba que era lúdico, algo lúdico. ¿Y por qué no te expresás de esa manera? Creían que era un recreo. Claro. Lúdico. Recreativo, dije. Recreo es parecido. Bueno, pero se usa más recreativo en el Yaguaí, el loquito. Entonces, ¿qué vos tenías? Pues yo dejé de hacer porque te cuesta. Yo ponía premio para que peleen por cualquier cosa, como una competencia. Y ahí se mataban para conseguir mi objetivo. Pero también tenía un presupuesto de eso. ¿Entendés? A veces hace, a veces no hace, pero te digo, eso se viene haciendo. Entonces vos ves cuando Paraguay quiere jugar con posesión de pelota, primero fíjense cuando tocan la pelota, no le pegamos a la pelota, acompañamos, entonces la pelota se va más lenta, se hace más pausado, es más lento, y el que toca pasa ahí la pelota lateral y nadie se mueve, y la posesión es para distraer. ¿Y cómo vas a distraer al rival si no se mueven tus jugadores? Porque la idea es lograr superioridad, y para tener superioridad necesitan movilidad. Y no se mueve nadie. Claro. Entonces se tocan los dos centrales de la pelota. Por eso no funciona acá en Paraguay. A eso agregarle la poca capacidad técnica. ¿El fútbol paraguayo es antiguo en su concepto? No, muchos equipos juegan como Paraguay juega. No, el concepto no cambió en el fútbol. Te hago una pregunta. Cuando vos le veas a Cecilio, vos sabés que va a eliminar uno, que va a eliminar el otro. ¿Por qué en los otros países hay cambio de frente largo? Y vos decís, la puta, cómo meten la pelota. Va de un lado a otro. Y eso no se le mete al jugador, al habilidoso. ¿Qué te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no? El tráfico, Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Cuando nuestras águilas y Viroca coinciden, disfrutamos distinto. Chor TV, carne 100% chaqueña. Costilla tapa cuadril, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Nuestros aves de selección, Chor TV, sponsor oficial del Albiroca. A Derby González, por ejemplo, nosotros no le dimos el cambio de frente. Descárgala, vamos de Ecopetrol, cargar combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Son estilos. Y hay jugadores que hacen cambio de frente y hay jugadores que no te hacen cambio de frente. Y no cambia porque no está preparado para eso. No está preparado ni en la pegada. No, por eso pregunto. Fíjate, no le pida. La selección paraguaya sí. Los goles. No, Gómez te puede cambiar. Alderete, que metieron pases. Por eso te digo, pasa por el perfil de los jugadores. Claro. Es decir, hay jugadores con capacidad de pegarte 40. Parece que te voy a hablar en otro idioma, Carlos. Quise en guaraní te voy a hablar. Cerro o repetís nada la esquema, ¿ves? Sí. ¿Vos entendés lo que digo? Sí, perfecto. Cerro repite mucho. ¿Dónde está el guaraní ahí? Yo pará, Arturo. Mira el muchacho. Mira. Te hablan en español.
Vos no le vas a sacar a Juan Iturbe lo que es. No. Le vas a sacar su esencia. Le tenés que potenciar. La misma cosa con Cecilio. Totalmente. Yo voy a hablar de dos jugadores que son injustos con Piri, con el centro delantero de Cerro, son injustos, especialmente Pancho. Si él se excedió en peso, me parece que el técnico tiene que decirle, sí, claro, el cuerpo técnico tiene que ponernos bien, porque desde que vino estuvo así. Tiene 3 años de contrato por las dudas. Bueno, brillante, por Cerro Porteño. Entonces, si el Cerro busca un 9, a lo mejor no tiene la lectura de juego que tiene Da Costa. No, el que mejor tiene lectura de juego para mí. Da Costa. Sí. Entonces, la pregunta es, Cerro no puede traer 6-7 por traer. Cerro necesita el jugador que venga para esto. Dale en la tecla. ¿Y cómo se logra? Eso es la pregunta. Si Iturbe recupera su físico, su nivel, ¿es suplente? No. Cecilio es suplente, menos. Si Da Costa anda bien, sigue. Si Carrizo entiende el juego que pretende dar, tiene que seguir. Si Pili da Mota tiene un volante central de acompañante, por supuesto que va a ser figura. Entonces el Cerro necesita 4 puestos nomás. Como dice Carlos Quise. Un central, un volante que acompaña a Piris, un enganche que hay que ver, un creativo y uno más nomás. Y un punta. Y después. ¿Y lateral? El lateral, si tengo que elegir, elijo primero por la derecha que por izquierda. También. Sí. Y así, ahí se va. Pero no, es que Cerro va a traer 8 jugadores. No, por favor. No debería traer tanto. Nuevo preservativo sabor frutilla de Control, dulce, atrevido y perfecto para cualquier ocasión especial. Proba el nuevo Control Frutilla. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. En @Erimar_PY encontrás increíbles destinos para disfrutar tus vacaciones. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Arzamendia estuvo con Matosa. Arzamendia. Sí, creo que sí. No, Matosa era Joel Jiménez. El que tiró mal la pelota. Joel Jiménez fue el primer partido que le dio indicaciones y no le hacía caso, se paralizó el chico y de ahí no le puso más. Sí. Yo me acuerdo en el estadio fue ese partido. Les pedía que se vaya y no se iba. Y ese fue el último partido de Joel. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicial.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámica es clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Sigue Gustavo Costa en Racing. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Pero no existe luego. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Usted es el conductor. Y no existe, todo tiene que ver con Martínez porque él llega. Por eso fuimos hablando de Cerro. A mí me gustaría saber, una última pregunta sobre Martínez o sobre Cerro. Este debe ser, no digo que es, tendríamos que mirar, ahora nomás se me ocurrió, de todos los técnicos que trajo Cerro, el de menos, en los últimos tiempos, el de menos respaldo, ¿no? De campaña. No tiene mucho antecedente en ese sentido. Pero si miramos, Russo, campeón de América. Vino Saba en su momento que había. Leonel Álvarez. Saba había ganado la Copa Argentina, ¿no? Sí, Leonel ganó. Sí. Hablamos de títulos, sí. Él dirigió Colombia. Esta es la oportunidad para. Sí, pero es la primera vez que después de dirigir Boca, un técnico viene directamente a Cerro. Sí, ahora, ¿cómo le fue en Boca? Ese es otro tema. Bueno, Boca está. Yo por eso pregunté lo de Zapata. Cuando comenzaron a decir, no jugó en Boca, está libre, vamos a traer todos los que no juegan en Boca. Cerro está para pelear con Boca, con cualquiera. Cerro es una institución grande. Tienes que golpearte, tienes que, no es, acá no jugó, pero él lo conoce. No, tráeme, por algo no jugó. Depende de los jugadores de Cerro también. Vos tenés que entusiasmarle al del cuidado. Mucho depende de que se pongan a punto, de que entiendan la idea, de que agarren rápido la idea, de que, así como decía Carlos hace rato, hablen entre todos y dejen las diferencias afuera, porque
Uno habla con los jugadores y se nota, o sea. Pero eso cuando perden todos los planteles comienzan a aparecer problemas. Sí, pero es ya de larga data. Sí, pero hace mucho que no, están... pero hace mucho no ganan, por eso. El día que ganan van a hablar del gran grupo y casi la misma. Están el ejemplo de la selección paraguaya, que había lío acá, que vino un tipo, le habló, le entretó, mira cómo le va. Y vino al término futbolístico en la mesa. Vino un tipo y Carlos Quise. Y así que se hablan en el bar, en la mesa. Vino un tipo nomás y le dijo a los muchachos, o sea, ¿qué es lo que te pasa, hermano? Yo sé por qué lo dice. Bueno. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyotoshi. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 13-2. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo. En Concasa, nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Yerba Mate San José trae desde Paso de Baile tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Y de mañana se vende la entrada para los 3 partidos local de Paraguay. ¿Qué son? Chile en marzo, Uruguay en junio y Ecuador en septiembre. Desde mañana las entradas a la venta. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Ahora mismo Cerro es un plantel, equipo, saca técnico. Martínez debería cambiar eso, dice. ¿Quién dijo eso? Gustavito. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, varios. Y si no camina, pues tenés que cambiar el técnico. Elemental, pues. No, él es más fácil. Piacico siempre fue. El tema hay que ver por qué cambió. Arturo, y si yo usted le pregunto, ¿por qué cambió el técnico? ¿Y ¿Por qué cambió otra vez técnico? No caminaba el equipo. O sea, no jugaba bien el equipo. Con los mismos jugadores, técnico. Habría que ver si es solamente técnico. Vamos después de la salida de Arce, en el repaso, porque Arce fue el que más duró en el último tiempo, 2021-22. Sí. A partir del 2023 llega primeramente Saba, después de Francisco Arce. Empezó con todo Saba, recuerdan que el equipo ganaba, a la gente le gustaba, después quedó en la nada, sale en la clausura. Después confirman a Diego Gavilán, que había estado en las estructuras inferiores. Buen inicio, después empate, sale. Sí. Vamos a tomar modelos de vida. Boca, ¿cuántos técnicos cambió en el último tiempo? Y varios también. Cada rato. Hace un tiempo que no gana nada. Y que cambia. ¿Y qué se habla? ¿Hace cuánto? ¿Y qué se habla de Boca, Arturo? ¿Qué se dice Boca? El desorden que hay en la comisión directiva. ¿Cómo que dice el nombre ahora? En el consejo. Bueno, aparte no tiene título. Claro, bueno, pero habla de eso. En 3 años, casi ¿Qué es lo que mantiene en orden? Que la 12 son muy amigos de Riquelme. Porque si no era Riquelme el presidente, no sé qué hubiera pasado. Pero digo nomás el tema de Boca. Tan popular como Cerro, y cambia técnico, así. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Boca jugó la final de la Copa hace poco. ¿Y acaso cuando cambias tanto técnico? Y bueno, pero jugó la final. Pero llegó la final, ¿qué te pasa? Cuando cambias tanto técnico, ¿acaso no es síntoma de que el plantel es el que está enfermo y no el técnico? No, está bien, pero hay que llegar, Víctor, es fácil. Hay que llegar a Copa Libertadores. Espera un ratito, Weiner nos contaba que tuvo un ofrecimiento de una selección. Costa Rica. Sí, Costa Rica. Y yo no creo que mienta. Y tomó la decisión de estar en Cerro. Paneles solares, californios solares, cargadores para autos eléctricos, robot limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa, emprendimiento en energía alternativa. Seguinos como energiaalternativa.py. Él dijo, Costa Rica no tiene por qué mentir. Y prefirió Cerro y en otro cargo, como dice Germán. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al 021-728-9228 a las 3:457. Y la instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. ¿Vos tuviste una charla en plano humano con Carlos Hitor García alguna vez? No. Personalmente no. Bueno, y algún día tenemos que tenerlo a él, el de Cerro,
Weiner, hablar, charlar, para ir conociendo más, porque lo que se separan de Sergio Aquino, ¿quién le dio total respaldo? La dirigencia de Libertad. Sí, el presidente. Horacio. No, pero todo tiene. Sí, ¿Y qué claro. hizo con Sergio Aquino? No, es que dijo, vamos a traer un técnico, porque Plata Sí, tiene pero Libertad. una figura como esa en Cerro no hay hoy día. No, como pero Aquino. Plata tiene Libertad para traer. Sí, eso sí. Y le da el respaldo a Sergio Aquino. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pide cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Yo lo que digo nomás que si este plantel quiere levantar, quiere campeonar, tiene que salir de adentro para afuera, tiene que salir del plantel, ni siquiera del cuerpo técnico. Es el plantel el que tiene que ponerse las pilas. Hablando llano y simple, es el plantel el que tiene que poner. Ya pasaron técnicos de todas las categorías, de todos los estilos, de toda la forma. Trajeron un técnico de Europa, le trajeron un técnico de la casa y especialistas en armar dormitorio completo, ni siquiera una cama. ¿Qué es lo que le pasa a y porque es cierto, Ahora, Arturo, no le gusta no, trabajar no, doble turno, Pancho, no le gusta, no importa y van, eso. no se puede encargar de Pancho. Si no se concientizan, va a ser, y la responsabilidad es de los jugadores. Depende del entrenador para concienciarle al grupo. Pero ¿cuánto ya pasaron, Carlos? ¿Acaso pero no pasó? Alfaro con el mismo plantel tiene menos pergamino que Barro Esqueloto, que venía de bicampeón con Boca, otra vez Boca, pero que perdió la final en Madrid. No, pero Alfaro viene dirigido el Mundial con Ecuador, Sí, pero y Esqueloto no había dirigido nunca una selección, No, pero te digo, en manejo de grupo es mucho más. Alfaro no le fue bien en Boca, así que vamos a comenzar a comparar. No, pero dirigió una selección, la llevó al Mundial. No le fue bien en San Lorenzo. ¿Estamos? No, el San Lorenzo fue lo más... Le fue bien con Arsenal, con equipo chico. Campeón de la Sudamericana. Con equipo chico, con Grondona. Es más meritorio. Con Grondona. Bueno, no importa, pero es más meritorio. Grondona ganó la Copa. Lo que te quiero decir, que son estilos. Alfaro viene a Paraguay, impone su estilo, su forma de ser, le dice frases, pero hay cosas fundamentales. El jugador tiene que jugar donde yo quiero, que muchos otros no te aceptan, jugadores consagrados, pero él pone un régimen o pone una idea, instala una idea y no se sale de esa idea. ¿Qué te hace pensar que los otros técnicos no hicieron lo mismo en Cerro y no pudieron? No, pero no impusieron, porque hay veces que tenés que tomar decisiones. Por ejemplo, no pusieron, porque yo hablé con varios de esos entrenadores y les decía, Junior es tu lateral izquierdo. Para mí Junior es el único lugar que puede jugar. Juega de central también, pero a mí no me gusta de central. Es lateral izquierdo. No, hablo de Cerro. Y termina jugando Junior izquierda. Todo habrán hecho y después tenés que tomar las decisiones para que el grupo comience a creer en vos. Porque a veces, que le está pasando, por decirte, no le gusta a Arturo, pero no tengo alternativa, perdió su partido número 8 en 11, el City, en 2 minutos ayer el clásico de Manchester. Sí, pero no importa eso. Me gustó Enciso. Sí. Bueno, jugó destapado y a lo jugó que voy sin pelota y jugó bien. A las declaraciones de Guardiola post partido, ya perdió 20 seguidos, 8 de 11, dice quinto viene, que para City es no sé más qué hacer. No sé cómo solucionar el problema. Ya busqué por todos lados y no encuentro la solución. ¿Y qué hacía Carlos? Yo dije, cuando estaba viendo y traducía, renuncia, dijiste vos. Pensé que se iba. Voy a intentar, pero no veo por dónde salir, dice. Imagínate vos un técnico que declare eso acá. ¿Entendés? Pero eso fueron declaraciones de Guardiola el post partido ayer. Y digo nomás, en Cerro el grupo no va a nacer de ellos. Si vos pretendés que esto se origine en el grupo de jugadores que no ha tenido esta rebeldía en determinados pasajes, no lo va. Tiene que venir alguien que le diga esto es así. Y si ve que es un jugador que no se prende en la idea, tenés que sacarlo. Ese es el trabajo de Martínez. Viene uno, por decir, vamos a citar un nombre, yo no digo que es Carrizo, no se prende, dice, mete boquilla, pero cuando ves en el partido no mete, y yo a ese le tengo que sacar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tener a veces con una medida vos solucionás todo el vestuario. Y a veces hay que tomar esa medida. Y ahí necesitas carácter, Carlos. ¿Carácter para hacer eso? Sí, yo soy Martínez. Diego Martínez tendrá carácter para yo hacer soy eso. Diego Martínez, le digo, cuidadito con que vos le des brazalete de capitán a él.
Para comenzar, parece una estupidez. Pero ese compañerismo vamos a dejar de lado. Eso yo salgo y ya te doy a vos. Y el resto mira. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Herro, Primavera Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero, pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. ¿Vos crees, Pancho, que no va a tener de Weiner o de Julio Dos Santos, la gente de Cerro Martínez, Diego, un panorama de cómo es? Y cuando vino Manolo dijimos lo mismo, Arturo. Vos dijiste lo mismo, lo dije yo. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se fue de paseo a Mallorca. ¿Dónde se fueron? Málaga. De paseo. Sí. No. Lo que planteaba Gustavo. De paseo. ¿Para qué se fueron a Málaga? No, y al el turismo. Decime con tus términos. No, mejor no. Bueno, listo. No, una cosa más cortito, ya que tengo la oportunidad ahora de decir algo. Ah, no, yo te censuré ahora. Recién ahora. Vos no te metas. ¿Qué le dije que el programa soy yo? Vos callate, habla vos. Sobre lo que decía Gustavito, porque me puse a hacer un repaso con lo que planteaba Gustavito, y se da una dinámica parecida en los últimos 4 técnicos. Grandes arranques, prometedores, gente que se ilusiona, y al final termina cayendo. Pasó con Saba, con Bernay, con Gavilán, con Manolo. Bueno, en los 4 casos fue igual. El que nos entusiasmó muchísimo, yo me acuerdo a mí, fue Saba. Sí, empezó, y Manolo. Y a Carlos, Manolo, hasta una dedicatoria. Pero Saba era... Después cayó. Lo mismo Bernay y Gavilán, parecía que con gente de la casa se acomodaba un poco, 4 victorias seguidas, después el equipo... Porque hay una cosa que hay que saber mirar también. Una cosa es un entrenador cuando está ganando el equipo y otra cosa es cuando el equipo pierde o empata. Que se le terminó la presidencia a Manolo. ¿Cuál es la reacción de ese entrenador? Porque cuando vos estás ganando, todo se va ordenando normal. Cuando perdés, ahí comienza, y le ha pasado a muchísimos. ¿Vos admitís tu error? Públicamente, sí. Si conviene al grupo puede ser. Sí, ¿qué grupo? Las bolas, cada uno se hace cargo. Vos dijiste, Manolo lo españolísimo, y por poco no te fuiste a abrazarle. Manolo, el españolísimo. Pero se respeta lo de Carlos porque trajo una orden, era de prolijo. Cerro ordenó la casa, como decía el Maño, y vos te enamoraste de Manolo. No. Manolo. El orden que dio, pero vos te enamoraste. Te enamoraste, se Carlos. enamoró de Manolo, no se enamoró. Vos no vas a hablar. Pues. Se enamoró de Manolo. Presidente del club de fans. El españolísimo. Pero cuando vio Carlos quise, Manolo, yo le miré y le dije, ¿qué le pasa a ese señor? No, si ya te había ido de la cancha. ¿Qué mentira? El comentario final fue. Sí, ponemos. Ponele. Manolo, el españolísimo. Así que estaba Carlos Quise con él. Tenía razón yo. Sí, claro, en el sentido de que vino un español para enderezar en parte de eso. ¿Cómo te va, Silvia? Me enamoré. Silvia. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Arturo? Bien, con Silvia Caballero, gerente de marketing de la APF. Sé que estás hablando en distintos medios. Contanos, venta las entradas desde mañana para los 3 partidos a Paraguay de local. Contanos, Silvia. Exactamente, Arturo, acabamos de lanzar un poco el combo navideño. Incluye, como bien mencionabas, los 3 partidos, las 3 entradas a los partidos, a los próximos partidos de la Albirroja el año que viene. Estos son combos que definimos lanzar ahora, teniendo un poco en cuenta que la gente está muy expectante, muy entusiasmada, que quiere también aprovechar esto para hacer un regalo por fin de año, que quiere también asegurar su lugar ya para el año que viene. Entonces estamos lanzando estos combos que van a estar ya disponibles en la plataforma de Tutti a partir del día de mañana, y con una preventa exclusiva para clientes de nuestro banco oficial hasta el día 24 de diciembre. Los combos realmente tienen un costo súper accesible, y además es importante mencionar que no estamos lanzando el 100% de las entradas, sino que son combos invitados, por lo cual invitamos a la gente a que pueda aprovechar esto y pueda comprarse ya con antelación para no quedarse fuera de los partidos del año que viene. ¿Y cuánto cuestan las entradas, Silvia? Mira, Arturo, estos costos no incluyen el beneficio abonando con las tarjetas de nuestro banco oficial. Los costos son gradería norte y sur, 180.000 guaraníes, platea, 360.000, preferencia A, 600.000 guaraníes, preferencia B, 750.000, preferencia C, 900.000 guaraníes,
preferencia D, 750.000 guaraníes, y el combo VIP albirroja, 1.500.000 guaraníes. Estos ya son, reitero, los 3 partidos para el año que viene. Reiteramos los precios, Silvia, por favor. Gradería 180.000, plateas 360, preferencia A 600.000, preferencia B 750.000, preferencia C 900.000 guaraníes, preferencia D 750.000 y el VIP albirroja 1.500.000 guaraníes. En esto que hicieron que equivale a los 3 partidos, ¿cuántas entradas habilitadas? Tenemos combos limitados, Arturo. No hemos, en los combos tienen una cantidad, nomás definimos, y como te mencionaba, van a estar disponibles hasta el 24 a través de la preventa exclusiva para clientes de nuestro banco oficial. Mencioná, sin problema. ¿Cómo? Pero de mencionar el banco oficial, digo, sin problema. 20.000 combos y es la cantidad que liberamos, y para clientes de Bueno Bank. Está bien. Entonces, desde mañana, sí, es así, Silvia. Desde mañana, a través de la plataforma de Tuti, la venta va a ser digital en un 100%, así que, bueno, de nuevo, invitarle a la gente a que aproveche esto, a que pueda regalarle a sus seres queridos también excelente regalo para fin de año, y que, bueno, se aseguren su lugar para el año que viene. Gracias, Silvia, muy amable, gracias. Un abrazo, Arturo, muchísimas gracias a vos y ya felices fiestas. Igualmente, Silvia Caballero, gerente de marketing AP. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue de Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Va a haber una reacción muy fuerte en el WhatsApp porque todo fue el programa de Cerro. Y ustedes son responsables. ¿Cómo tiene tu WhatsApp ahí? 0971-1080. Va a haber una reacción muy fuerte. Comes y Par celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro 2025, paquetes de viajes a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.co.py. ¿Vos querés enviarle saludo a la gente del Alto Paraná? Impresionante, Arturo. El sábado estuve por ahí. Bien, no, cierto. Muchos oyentes de Fútbol Grande. Muchas preguntas sobre usted, comandante, sobre su carácter, esas cosas. Obviamente, pelota al piso, lo supe manejar, tranquilo en ese sentido, tranquilo. Pero no, muchísimo oyente. Decir lo que dijiste. Pero usted lo que diga, yo no miento, le digo, es transparente. Lo que sí, muchísimo hinchas de Cerro Porteño nos escuchan en el Alto Paraná. Más gente de Cerro. De cada 10 personas que me decían que escuchaban el programa, me enviaban saludos y que me preguntaban sobre usted y sobre su carácter, 8 eran de Cerro y 2 de Olimpia. Y no era que Olimpia era sede o... No, pero vos sabés que fue justo en el evento que estuve, Francisco, el sábado a la noche, que fue en la colación del colegio Easy de mis sobrinos. Pero muchísimo. Y me sorprendió que hasta señoras, siempre lo escucho, fútbol a lo grande. Ayer la gente de Capiatá también. Todo bien hablaste, no dijiste nada. Después van a no nervioso así, güey. No pusiste un pero, nada. No hablo de eso, yo hablo solamente futbolístico. Ayer la gente de Capiatá también mandó muchos saludos a Arturo. Estuvimos en la final de la Liga Capiateña, ganó el equipo de Richard Báez, ayer Silvio Petirosi. ¿Está como técnico? Como técnico, que tiene los colores de Cerro Porteño, justamente el Silvio Petirosi, ayer campeón en Capiatá. Hacen a cobrar la guinalda. Y el saludo de la gente de Capiatá, muchos de los directivos de la Liga Capiateña. ¿Y vos te viste hacer ese partido? ¿Y quién relató? ¿O vos relataste? No. Un amigo, colega, Ever Ramírez. ¿Y le pagaron los jugadores de Capiatá por el ascenso? Porque estaban atrasados en eso. No, era el Deportivo Capiatá. ¿La Liga de Capiatá? Sí. Y bueno, tienen que ver. Antes bloque de saludos, después lo pueden comentar aquí en la esquina los compañeros. No, porque están charlando. No, porque tocó el tema Capiatá, me acordé. Todavía no se cobró. Ahora, otro grupo de amigos en el sintético el fin de semana. Son conocidos como los amigos de Cerepar. Se juntan a jugar todos los fines de semana. Javier, todos los amigos allí que estaban reportando sintonías, fieles oyentes desde hace años. Así que saludo para ellos. Itaguaguazú dice, vos estuviste actuando ahí ayer, yo entiendo Gustavito. Itaguaguazú, el DJ Gustavito le envía salud, no tenía ningún distraído. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Obvio, Arturo, Ciudad del Este de Cerro Porteño, Oscar Ullón. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock, prepisa stock la unidad 2450, extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos, 1300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Es todo
todo el país somos mayoría. De Ciudad Este no solamente. Fuerte abrazo. Ronald de la tribu. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 018214216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Viví la emoción de la Navidad en Electrovan por diciembre ingresando a electrovan.com.py. Aprovecha increíbles combos en cómodas cuotas. Equipa tu hogar al mejor precio. WhatsApp 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad Y de por vida. el centro todo 107.9 FM. Ocalullón. Empezamos con los audios. La gente ya- que gusta. Y esa señora Arturo, excelente. Carlito, vos sos una enciclopedia viviente del fútbol. ¿Qué pido hacer sentado ahí en la mesa con Arturo y eso? Tenía que haber dirigido un equipo grande ya con tanta inteligencia y sabiduría que tenés, Carlito. Va, vea. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Abracor es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. Tranquilo, Ocaracota te llegó. Saludo al Balaito en el té de Enciso. Te envió porque le puso ayer, pero Ocaracota me barrea. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris. Sabor inconfundible en sus 3 sabores: frutas abrillantadas y pasas uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. Mañana vamos a hablar de mirarla con el señor licenciado Pablino Amarilla, candidato a presidente de Luqueño. Impresionante el poder del Olimpia en Ciudad del Este. Impresionante el poder del Olimpia en Ciudad del Este. ¿Quién es? Cardona. Ciudad Impresionante el poder del Olimpia en Ciudad del Este. Otra vez se explota todo con CNT. 2.000 millones en efectivo salen sí o sí. 1.000 millones en el pozo y 1.000 millones por número de cartón. 2 millones salen este domingo. 2.000 millones salen este domingo. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Arturo, ¿cómo le fue a Diego Martínez en los clásicos? En esta fiesta, Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Carlos Quise y Germán Cafa y Yurupen de Ibalé. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Ahora sí, el barrio Araceli en Luque Greguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. ¿Otro? Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokio. Enciso ayer. O sea que jugó bien y si uno mira los números, son muy buenos. Pero se equivocó algunas pelotas porque sigue teniendo una ansiedad que... Hizo un gesto incluso. Que tiene que controlarse. Ese gesto no tiene que hacer. Sí, y después, que me pase, digo. Pero es muy ansioso. Sí, pero hace un gesto porque sí, le ignoran en una jugada. Pero te diste cuenta, las veces que perdió la pelota, 2 o 3 veces perdió, tenía otra opción válida que él ve abierto y en vez, porque si tira la pelota ahí, no le va a devolver. Entonces intentó Paredes por el medio y perdió. Porque no era la jugada esa. Pero ¿por qué hace eso? Porque quiere seguir participando. Si sos beneficiario de Asismed y buscas mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con el tratamiento de obesidad y cirugía bariátrica, profesionales de nutrición, psicología, clínica médica y más. Entérate más en @asismedpy. ¿Cómo salió Diego Martínez? Diego Martínez ante River dirigiendo clásicos. 9 clásicos dirigió Martínez. Perdió 4, empató 2 y ganó 3. Sabemos que esta temporada es para disfrutar, relajarte y dejar atrás la rutina. Por eso llega el verano que te mereces con Farmacias Catedral. Imagínate un viaje a San Andrés para 2 personas con régimen all inclusive, un escape a Foz de Iguazú con entradas a parque acuático en compañía de Red de Viajes. Porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. La pregunta es a propósito, ¿perdió los 2 con River? No, yo cómo fue? encontré aquí uno que empataron 1-1 Sí, ¿y el otro? y hay uno que lo elimina en Copa de la Liga. ¿Quién lo elimina a quién? Boca River, Ah, 3-2. Sí, y hubo un tercero que no estoy encontrando. En cancha River empató. Boca. Sí, 1-1. Sí. Y hay otro en el segundo semestre del año que en un rato vamos a sacar. Pero el dato que daba Francisco es partidos ante River. Claro, ya sea River. dirigiendo Tigre, Huracán, de Cruz, etcétera. El futuro está cambiando en UNIBE. Contamos con más de 20 carreras presenciales y a distancia. Te ofrecemos educación para un mundo en evolución. Aulas y laboratorios equipados. Inscríbete y evoluciona. Matrícula exonerada para nuevos alumnos. Ingresa a unibe.edu.py. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental. Cemento corporativo. 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte
con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Y en el último, ahí sí perdió 1-0 en la Bombonera. Y ahí ya veo que tambaleaba porque incluso tuvo que salir a aclarar que continuaba. Ahí estaba Gallardo, Jean River. Exactamente, 1-0. Así que ganó uno, empató uno y perdió otro. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. 1326. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta o tractor Bistoni. Pedidos al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios. En las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chaco Mero Automotores. Comandante, van a hablar de Cerro Porteño. Hasta las 2 tenés. Dale, por favor. No escuché nada todavía de Cerro. Gracias. Ahorra con Personal Pay los lunes 20% de reintegro recargando tu tarjeta Mazo Yaja. Conexión con tu plata, conexión total. Cambia tu sillón cable por una reposeira en la Praia. Petrobras Premio te lleva a Brasil pagando desde 200.000 a través de la app. Generarás cupones para participar de uno de los 10 viajes a la playa que elijas. Descarga Petrobras Premio y participa. Las mejores ofertas navideñas en Bristol, hasta 50% de descuento. Tus compras participan de la promo más grande del país. Puedes ser el ganador de 100 millones en efectivo o una Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Buenas tardes. ¿Cuándo se presentaría la nueva indumentaria del Rey de Copas? Si pueden averiguar y se siguen con la misma marca. Gracias. Comagro te trae Cobre Flex, la mejor calidad en cables eléctricos con la experiencia y el compromiso de Comagro. Visítanos en nuestros puntos de ventas o distribuidores. Llama al 021-518-03.000. Cobre Flex, la mejor opción para tus proyectos. Arturo, vamos a hablar del campeón. Vamos a hablar de Olimpia. Estos segundones y historia lo que están haciendo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Ucibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Gran remate de la Municipalidad de Asunción. Se procederá a la venta en pública subasta de un inmueble individualizado como fracción a 3 de 4 hectáreas de superficie del distrito de San Roque, capital, ubicada en la costanera norte de Asunción. El remate será el día 18 de diciembre a las 9 horas en el local Salón Los Intendentes del Palacete Municipal. Info sobre ubicación, imágenes, bases y condiciones en rematespy.com o al teléfono 0186-128-777. Arturo, ¿podés bailar en vivo la música La Bamba? Estoy viendo por Monumental TV. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea, apostala a ganar, lo cambia todo. Yo no puedo bailar La Bamba porque se necesita un poco de gracia. Para bailar La Bamba. En Carnicería Boutique Tacuara 07 estamos en modo Din Din Don y ofrecemos combos de fin de año para obsequiar a tus empleados, amigos o a alguien en especial. Estamos en Pacheco, esquina Sarabí, Ruta Marejales, Tigarribia, esquina Gandhi. Comunícate al 0185-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07 es lo mejor en carnes. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Arturo, lo único que te faltó preguntarle hace rato a Ale Arce que ahora para se fue al baño y todo. Lo único que te faltó, después ya completaste todo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Pueden averiguar cuándo se presenta la nueva casaca del Rey de Pico? Llega el verano y las vacaciones no pueden esperar. Con tu préstamo personal de Banco pagas tasas desde el 16% y plazos de hasta 48 meses. Estás a nada de hacer el viaje de tu vida. Banco crece desde la raíz. Arturo, ¿qué van a hablar del Rey de Copa? Por Dios, ni Teletón pidió tanta colaboración como la gente de Olimpia ahora. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Soy representante de Palermo, soy Gustavito. Colonia Vacaciones en la sede social del Sol de América para socios vitalicios e invitados. Podrás disfrutar de fútbol, básquet, tenis de mesa, piscina para toda la familia y más. No te pierdas esta gran oportunidad.
Arturo, no hablaste todavía de Cerro Porteño. Viví la magia de la Navidad con Tupi hasta el martes 24, grandes beneficios hasta el 23 de diciembre de 7:30 a 20 horas, sábado 21 de 7:30 a 18 horas, domingo 22 de 10 a 17 horas. Todas tus compras participan del sorteo de 2 camionetas 0 kilómetro y más de 100 premios. La gente sabe. Carlos Quise es la mejor contratación de la temporada. Figura, levantó el rendimiento del equipo. Así está bien, tío. Así está bien. Sí, así está bien. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Ay, que se empore. Pon otra vez. ¿No entendió qué hizo? No escuché. Escucha. Carlos Quise es la mejor contratación de la temporada. Figura, levantó el rendimiento del equipo. Así está bien, tío. Así está bien. Brillante. Ahorita hay que ser sincero. Por fin alguien que está, mi sobrino. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Peñe, a tu Cerro a lo mejor te ha ayudado más de escuela. Ni tú qué coño es. Comprar al mayor hace que tu dinero rinda más. Visitarnos en nuestros locales Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Síguenos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Si estás pensando en tu futuro, puedes empezar a ahorrar con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad útil y además puedes solicitar créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Boca de Cerro, Arturo, Boca de Cerro. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Maravilla, Casi que La Maravilla, Casi Pancito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Arturo, déjate para hablar de los octavos en la tabla, amigos. Vámonos a hablar de Olimpia. Recorre más por menos con Shell y Itaú. Y lunes puedes cargar la calidad de los combustibles Shell, pero con 15% descuento pagando con tus tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa @Shell Paraguay en Instagram para enterarte de las estaciones adheridas. Shell, mejor por lejos. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes. Y justo cuando no estaba CAFA se fue Felipe Jiménez. Porque él es nuestro caballito de batalla CAFA, es de nuestra mesita de luz aquí de Pedro Juan. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol Forte Plus y el Flex Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar para cada dolor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Programa deportivo, pero no se habla luego del campeón del fútbol paraguayo, se habla del sexto. Atención, amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, láser, estilos Viena, jamones y fiambres. Prueba a descubrir porque todos hablan de nosotros. Arturo, no, todavía no empieza a hacer su pretemporada, ya hay problema. No practica ahí, hay problema. El entrerriano es un clásico para el mate, el tereré, mates, bombillas, hierbas, portamates, termos, showroom, barrio Las Lomas, San Rafael, esquina Pedro Alcántara. Visítanos en Instagram como @elentrerriano.py. Manolo, el españolísimo. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. El Sol Seguros afirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Boca de Cerro y 18 Copa Internacional de diferencia. 18 Boca, cierto Club de Quinta, 0. En Santa Elena sabemos que en esos momentos especiales te acompañamos siempre, por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Calculando y pensáis decir, Breve repaso de los octavos de final, juegos de ida, no se escucha ni mucho en el interior del país. General Aquino el fin de semana, ayer le ganó 1-0 a Concepcionera, octavos de final, juego de ida. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré Girete Estanova. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Saludo a todos por acá, lo que estamos almorzando acá en el comedor del mercado de San Lorenzo, planta alta, monumental, acá todo volumen. Hoy rico boriborí con gallina casera y batata, dice Dani Gamarra. Gracias por la sintonía, Dani. Ya.
bori, bori bori, sobo apua. Bori bori, Paraná. bori bori, Paraná. Caracú. Bori bori. ¿Sabe quién estaba en la pista y quién era con él? No, es Rodolfo López, ¿eh? Ah, bueno, contigo, niño. Más de repaso de partidos. Liberación le ganó 3-1 a San Josiana. Loma Platense, ya se cañé, igualaron 1-1. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Pecince se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @elpecin PY. Promo kilómetros de frescura de Puma Energy. Tu cargas de nafta o diésel más 5.000 guaraníes. Te llevas tu kit de tereré al instante, guampa y bombilla. Promo hasta agotar stock. Infórmate en nuestras redes, estaciones adheridas. Puma Energy, calidad máxima para tu motor. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por si acaso no tenés algún socio tuyo así tipo de 30 años para arriba, gordito, que quiera trabajar de Papá Noel. Puta y puedo hacer. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Más de repaso de los octavos de final ida del Nacional de Interligas. Villa Allense le ganó 2-0 a Arroyense. Nueva Alborada 1-0 a Soseña. Empate entre Cacupeña y la selección de Itá 1-1. Termina el año con un iPhone 16, 10 días, 10 celulares. Ni Papá Noel se animó a tanto. Del 20 al 30 de diciembre, Slot del Sol Online te regala. Jugando los juegos de Pragmatic Play, participas del ranking. Ingresa a slotdelsolonline.com e informate. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por ENVEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.tu.py. ¿Por qué la importancia del Nacional de Interligas? Porque el campeón de esta edición el próximo año jugará la intermedia. Paraguarí le ganó 2-0 a Troche y Santa Riteña y Domingo Roblero igualaron 0-0. Niño, estos son los juegos de ida. 2026 juega. En el 26. 2026. Claro. Siguiente, sí. Ya me adelanté. De 2025 el campeón del Nacional. Para el 2026, uno de estos seleccionados el campeón. Aprovecha tu aguinaldo y venía a Punto Farma este fin de año, hace que tu aguinaldo rinda más. Por cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón electrónico y ya estás participando para ganar 4 aires acondicionados. Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y también tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Retomamos los audios. Claro, estos olimpistas pues son Brasil del 70. Apenas salieron campeones, el menos peor. Demasiado orgulloso Bogotá por su equipo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 09814347732. No hay camino difícil cuando el camino lo creas vos. Isuzu MUX. Mi camino, mis reglas representa Automotor. Buenas tardes, señor comandante. Vamos a escucharle a Marino Duré para cerrar. Por favor, te pido, comandante. Cuando nuestras águilas albirrojas coinciden, disfrutamos distinto. Chorti y carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril, un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Nuestros aves de selección Chorti Bife, sponsor oficial del albirroja. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Ve My Flores. Se vienen las finales en la Liga Encarnacena. Llegaron a la final Universal y Nueva Estrella. Es el clásico del barrio Pacucua. Este miércoles es el primer partido y el juego final el domingo. Universal, Nueva Estrella, la final de la Liga Encarnacena. El nuevo Control Frutilla llegó para darle un toque fresco y dulce a esos momentos íntimos. Dale un giro a tu rutina y prueba el nuevo Control Frutilla. Experimenta el Tour Verano Paraguay con Erimarga hasta el 31 de enero del 2025. 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas crédito Itaú. Erimarg, lo que la fábrica no te dio. Anhelos tengo de verte, vida mía.
anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de llorarte noche y día. Y es que mi amor solo existe para ti. Marino Duré. Ya, ahora nos completamos. ¿Por qué Pío va a ser celoso, Ángel? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Quepetey, Tohuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Ya no mal nombre, porque bueno le ponen fútbol a los cerros. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. De Aragán, de Calmamina. Tía Arturo, aguanto limpia. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La gente pide acá en el comedor por Angelito Ortiz y se dan y Arturo. Sí, Juancito, pero no va a cantar Ángel, porque él hace como que quiere cantar, pues Ángel Ortiz. Y no... Ayer estaba tomando un poquitito. ¿Y después? Las 2 de la tarde empecé. Llegué a mi casa a las 10 porque estaba con amigos, eso. Y está real le metimos. ¿Y cuántas cervezas, veo? Un poquitito, 3 botellas más, robado, miren. ¿Y después? Hasta 3 lo que yo conté, después ya no conté. Sí. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Mili Empeños, venta de reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Manolo, los huevitos. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, más 5 al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, ya en Dubel, Angelito Ortiz, comandante. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. No, vos no vas a cantar. Ojalá que después me mande que sea para mi pandulina. Bueno, gracias, pero... Yerba Mate San José trae desde Paso Lleva la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Víctor, canta pues algo antes que termine el año, Víctor, algo así a capela, así 5 segundos por ahí. Desde los Viños de Álamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Comandante, ¿para cuándo veo el sorteo del pendrive de DJ Baillo? Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para ver. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. La Pradera, lo mejor en lácteos. Llega el verano y tu piscina merece lo mejor. Robot limpia piscinas automáticos, cercos removibles para la seguridad de tus hijos. Ionizadores para no usar cloro. Todo esto y mucho más en energía alternativa. Llámanos al 021-222-767. No tenemos todavía el rubro. ¿Cuándo un ángel versus ángel? ¿Hace falta eso? Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. ¿Entendiste? Sí, entendí, Angelito, entendí. ¿Qué tal Arturo? Los resultados nacional, ¿ves? ¿Será que pueden pasar, por favor? Saludos de Salto. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco Río Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero Upiza. Upiza, ¿probaste y te gusta? ¿Para qué comprar si para alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. No. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Son 2, nomás, ya dicen que son 6. No, ahí nomás. Comandante, los muchachos, ¿cómo están?
Comandante, podemos darle a Angelito un espacio chiquitito que nos cante ese cuando se está haciendo el cheto ahí por bailando fuera. ¿Entendiste? Sí, entendí. Descubre el No Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y Apple Blue. Ron Fortín Frutos del Bosque. Diciembre llegó con grandes noticias. El SPS ofrece 55% de descuento en la primera cuota. Amplia red de profesionales y sanatorios en todo el país. Escribí al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Superliga Nacional de cortito. Cefca le ganó 1-0 a Salto del Guairá. Duelo los dos equipos de Salto del Guairá. Choré Central y Nacional también de Salto del Guairá por el grupo A empataron 1-1. Tres Corrales empató con Patriotas 1-1 y Guaraní de Fram igualó ante Itapuense 0-0. Esto en el Nacional B. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hasta febrero del 2025 los imbatibles de stock, fideos Nido, espagueti Monarca 400 gramos, 3.250. Carne molida Popular Concepción, la unidad 9.950 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Instagram @cerámica_Itagua. Todos los domingos de diciembre realizando tus compras en Electroban vas a acceder a precios promocionales de la web. Encontrarás el producto que estás buscando a menor precio. Comunícate con nosotros al WhatsApp 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ese jugador del momento, Alex Arce. Hablamos con Miguel Garepe, su representante y el máximo artillero en el fútbol ecuatoriano. Lo único que valió de ayer a hoy es exactamente eso, que Alex está en Paraguay, está en su casa y está feliz y contento y quiere disfrutar un poco de su familia y de todo lo que es su entorno en Paraguay, ¿no? A partir de hoy, como te había comentado ayer, a partir de hoy vamos a sentarnos con la directiva de Liga, vamos a cenar por la noche, conversar y empezar a evaluar lo que tenemos en manos y ver cuál será el destino de Alex. Pienso que en los próximos 10 días ahí estaremos empezando a solucionarlo, si Dios quiere. Esta noche la reunión con el presidente de Liga de Quito, ¿se manejan los números o el deseo del jugador? ¿Cómo queda el tema ahí cuando vos hablas en nombre del jugador a la propia institución dueña de los derechos federativos? Bueno, como te comenté en otras ocasiones, yo respeto mucho las instituciones, siempre lo he hecho así en toda mi trayectoria con todos los clubes, recordando que yo ya tengo más de 20 años en esta profesión y hoy mi momento es de Alex, pero ya lo manejé con otros jugadores importantes también. Y a partir del momento que la institución me diga, sí, tenemos deseo, tenemos intención, te autorizamos a avanzar en situaciones, a partir de ahí yo me empiezo a mover, ¿verdad? Mientras ellos no me digan eso, está todo muy en la fase de especulación, porque Alex tiene un contrato con Liga, un contrato importante, y sé que es un jugador importante para Liga por todo lo que ha logrado. La hinchada le pedía el sábado que no se fuera, que no se vaya, y claro, todo eso es una inminente salida de Alex, puede también crearle alguna situación al club, pero el club va a tener que tomar la decisión, y si el club me dice sí, avanzamos, y si no, seguirá cumpliendo su contrato en Liga. Pero lo que he tenido de información es que ya están bastante resignados con una eventual salida de Alex. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Muy contento, la verdad que volver así y encontrarle a la familia ahí esperándote, la verdad que eso emociona mucho, y bueno, verles ahí a mi abuelo, a mis tías y a toda mi gente, la verdad que a uno le pone muy contento. Hay cosas que un jugador puede imaginarse. ¿Vos te imaginabas este fenómeno llamado Arce en Ecuador? No, la verdad que uno siempre sueña en eso, ¿no? La verdad que yo cuando me salió la oportunidad siempre me fui con esa intención de ir y poder hacer bien las cosas y nada, creo que gracias a Dios me salieron bien y pude terminar el año de la mejor manera. ¿Tu compañero qué te dice? ¿Qué te comentan? La hinchada ayer, el fenómeno Arce. Sí, con los compañeros la verdad que bastante bien. Desde que llegué me recibieron de una manera muy buena, siempre con buena onda, y la verdad que a mis compañeros también les debo mucho este momento que estoy pasando. Creo que tenemos un grupo maravilloso y
y nada, el objetivo era campeonar y gracias a Dios pues conseguimos un título que es muy importante y la verdad que me gané cariño de la gente y a eso le pone muy contento. Y con relación a tu rendimiento y los goles que llegaban, y se le iban llegando, ¿a dónde van a ir tus goles ahora, Alex? Recién, gracias a mi compañero, gracias al grupo, la verdad que ellos me asisten bastante bien y yo siempre estoy ahí empujando o siempre estando en el momento correcto. Yo estoy muy agradecido a ellos por el momento que estoy pasando y nada, ahora estoy disfrutando un poco con la familia y seguramente ya mi representante va a ver y si Dios quiere vamos a ver qué pasa. Yo creo que podemos hablar en pasado, si se da. ¿Qué representó el fútbol ecuatoriano para vos? Y la altura. La verdad que creo que me representa un salto muy grande en lo que es mi carrera. Seguir creciendo, es algo muy lindo lo que me pasó, quedar en la historia del fútbol ecuatoriano. La verdad que para un jugador es algo muy hermoso y nada, la verdad que la otra vez saliendo campeón y recibiendo el cariño de la gente, la verdad que a uno le pone muy orgulloso de eso. Cuando te dijeron liga, ¿dudaste, no dudaste? ¿Qué dijo tu representante cuando Independiente Rivadavia te deja ir y te vas a la liga? No, yo siempre dije que quería seguir creciendo. La verdad que en Independiente Rivadavia también me fue bastante bien. Hice un muy buen año y creo que eso ayudó bastante para que otros equipos me echaran el ojo y bueno, cuando me llegó esa oportunidad de llegar a un grande como lo es Liga, teniendo copas internacionales y ponerle que a 15 días teniendo una final, una recopa que tenía que jugar, la verdad que eso me motivó bastante. Siempre dije que sí y le dije a mi representante que pudiera salir eso de cualquier manera y bueno, hablando con los dirigentes también allá en Independiente de Rivadavia, todo se solucionó y se pudo dar ese salto en mi carrera. Con los dirigentes nos llevamos bastante bien, me tienen mucho cariño y yo también a ellos. Yo también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad y nada, por suerte salieron bien las cosas y nada, esperemos que sea lo mejor ahora para los dos, para mí y para el club. Los números se manejan, se hablan de dinero, que Palmeiras, que el Everton del fútbol árabe, Turquía. ¿Te mareas un poco con esto o no, Alex? No, la verdad que yo estaba muy concentrado en lo que era Liga, porque teníamos partidos muy importantes, teníamos las finales ahí y estaba muy concentrado en poder terminar de la mejor manera el año. Gracias a Dios se nos pudo dar el título, haciendo buenos partidos y nada, ahora como te dije, ahora le toca trabajar a mi representante y ahora me toca descansar un poquito y ya después ya vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que más te pregunta la prensa ecuatoriana, Alex? Por el sistema de juego, con quién me asocio más, con quién me gusta jugar más y la verdad que como te dije, me entiendo bastante bien con los compañeros y es gracias totalmente a ellos lo que hoy me está pasando. ¿Te imaginas el fútbol inglés? Ojalá Dios quiera. La verdad que uno siempre sueña en poder jugar en esas ligas y nada, todo puede pasar, así que con mucha fe y trabajando siempre todo llega. Tu ascenso fue muy grande, Ale, y vos sos consciente, ¿verdad? Tu ascenso futbolístico y tu vocación goleadora, enorme. Completamente, como dije siempre, en estos últimos 3 años mi vida ha cambiado bastante. La verdad que he crecido muchísimo en lo futbolístico, he conseguido cosas muy importantes, salir campeón acá en Paraguay con Ameliano, después irme transferido, salir goleador en Argentina, en la Primera Nacional, conseguir un título, un ascenso y este año coronarlo de la mejor manera, saliendo campeón en Ecuador y de la manera que lo hicimos. La verdad que a uno le pone muy contento y en mi parte me pone muy orgulloso por todo lo que he dado. Y los goles, oportunismo, sos un inquilino en el área, salí del área, le pegás completo arriba para el gol, Alex, ¿eh? Sí, yo creo que de todo un poco. La verdad que
yo creo que me adecuo a las situaciones, siempre estoy pescando ahí, en qué momento estar ahí o en qué momento picar y cosas así. Creo que en ese sentido he crecido bastante y eso la verdad que me ayudó mucho y como te dije también a los compañeros que tuve que me asisten bastante. Como te dije, en estos 3 años que han pasado he crecido bastante, ya ha cambiado mucho y la verdad que estoy muy agradecido con Dios y con todas esas personas que me han ayudado. Del trabajador, del que no tenía dónde jugar, ¿te acordás? ¿Pasa por tu mente o no? Sí, obvio que sí, uno siempre piensa, uno sabe bien de dónde viene, así que yo lo tengo muy claro. He pasado por muchas cosas y como te dije, la verdad que yo estoy muy agradecido con Dios y con toda esa gente que me ha ayudado. Como vendedor ambulante vos no tenías dinero, ¿y quién colaboraba con vos para comprarte la mercadería? Tenía un amigo que me decía para ir a hacer eso, para salvar algo, y no, sí, vendíamos hamacas y recorríamos y bueno, con eso salvábamos un poquito y ya después tuve ya la oportunidad de vuelta de volver a jugar y gracias a Dios me fue bastante bien. Yo me opiné legalmente cuando veo mis videos y todo eso y en estos últimos meses cuando salgo de recambio y corean mi nombre, la verdad que se me opiné para eso. ¿Y Humberto García qué significa en tu carrera? Muchísimo, creo que Humberto García me abrió de nuevo las puertas, siempre hablo con él, siempre estoy muy agradecido con él y siempre lo recuerdo cada vez que me preguntan y la verdad que yo creo que él me abrió las puertas de nuevo en Ameliano y pude lograr el objetivo de ser un jugador profesional. Me alegra bastante escuchar estas cosas porque está triunfando. Él casi no me creía que él podía jugar en la selección. Nosotros le veíamos que tenía un potencial enorme para llegar a la selección. Gracias a eso dieron las cosas para él. Hoy día es seleccionado. Como el hijo salió campeón ahí en Argentina, fue goleador en un reducto bastante difícil como el fútbol argentino, muy competitivo. Es difícil, tengo por ahí. Y lo que está haciendo en Ecuador sí que es fenomenal. Salir campeón en la primera, siendo uno de los goleadores nuevamente, así que está siendo un tío jugador y un embajador para lo que es el fútbol paraguayo. En el cambio, te aplauden y vos le aplaudís también al público de la liga. Sí, así mismo como se vieron en los videos cuando me tocaba salir y la gente me empezaba a aplaudir y la verdad que eso le pone muy contento a uno, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con el cariño de la gente que me ha demostrado ahí en Liga de Quito. ¿Lloraste alguna vez en vestuario en la liga?